Este episodio llega gracias a Mindy, la plataforma de salud mental en línea donde puedes encontrar psicólogos certificados y agendar tu sesión desde donde estés al mejor precio. Entra a mindy.cl y da el primer paso a sentirte mejor. Buena mi gente, aquí estamos nuevamente en otro episodio más de Psicología Callejera. Hoy día tenemos un capítulo diferente. Como saben ustedes, todo lo que empieza vuelve a retomar, es como circular, ¿no? Desde el inicio al principio. Y hoy día vamos a hacer un programa bastante interesante con mi compañero Fichita aquí, mi editor, productor, todo. Somos como circo pobre aquí, así que pero vamos a hacer un programa como el que hicimos, en el que me conocen ustedes. Y hoy día vamos a hacer una entrevista y vamos a tratar de llegar a los puntos que nunca logramos llegar en el primer capítulo que me viste, con el que me reconocieron, y que fue gracias aquí a mi compañero Fichita. Gracias, gentecita. Hoy capítulo de fin de año. Con esto pretendemos hacer como un balance, hablar sobre muchas cosas que de repente nunca subieron de Pablito, porque si ustedes se acuerdan, cuando sacamos esta entrevista a principio de año, recién nos estábamos conociendo con Pablito, y si bien es cierto dijimos muchas cosas reveladoras, fuimos al hueso, hay hartas cosas que también quedaron dando vueltas, y como es fin de año, queremos hacerle un regalito, pues, hablar cosas profundas, brígidas, y que ustedes mismos sepan que no están solos. Si en este momento está quedando la cagada en su familia, se sienten solos, despojados por todas estas presiones sociales de fin de año, en este capítulo vamos a hablar muchas de estas cosas para que sea un baño de realidad y sepan que no están solos. Perfecto, Fichita, démosle nomás. Buenísimo, Pablito. Oye, bueno, primero me gustaría iniciar sabiendo cómo ha sido el año, cómo te cambió un poquito la vida después de esta entrevista, si es que te cambió o no, cómo viviste todo ese proceso, hermano. Mira, Ficha, la pulenta sigo igual de pato. Pero pero en la calle, hermano, me para la gente, me piden fotos. Y es increíble el amor, el cariño que recibo de la gente afuera, porque claro, el hater aparece en el comentario, pero ese weón no me habla en la calle. Uno es capaz de decirme, oh, hermano, ¿por qué pasa? No, eso no me lo dicen, po. Pero el chiquillo que me manda el comentario bonito se me acerca afuera y me dice: Pablito, hermano, weón, gracias a ti he cambiado, Pablito, hermano, con un reel de 3 minutos, weón, me pegaste en el corazón, y se me ocurrió la idea de ponerme a cambiar, ¿cachai? No es que un reel te cambie la vida, sino que simplemente el reel te hizo la pregunta, weón, que estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo las cosas mal. Ayer me pasa que vengo de cortarme el pelito, vengo caminando por la calle y de repente me grita un loco, pasa y me saluda, hola. Y yo lo saludo y venía con los audífonos, pues, ¿cachai? Y sigo caminando y de repente empiezo a escuchar, amigo, amigo. Y me doy vuelta, pues, ¿cachai? Y lo quedo mirando y él me dice, espérame, por favor, llega a mi lado. Oye, Pablito, cáchate que no está muy bien de salud mental. ¿Tú tenías alguna recomendación? Sí, por supuesto, po. Mindy, una de las mejores plataformas de salud mental que está en forma online para todo el mundo y también con sucursal en Santiago y en Viña del Mar, con más de 250 psicólogos. Y más encima te dan la primera gratis para que tú puedas elegir al psicólogo que te acomode. Buena, bacán. Oye, ¿qué tal los precios? Precios tremendamente buenos, y descuentos también existen, y trabajan con ISAPRE y FONASA. Buenísimo. Por eso, Mindy cuida tu bolsillo y cuida tu mente. Mindy. Vamos con Mindy entonces. Vamos con Mindy entonces. Se le cae una lágrima al tiro y me dice, compañero, yo sé que usted siempre habla de droga y me parece que usted ahora es psicólogo, ¿cierto? Y yo le digo, sí, así, pues. Me dice, puta, hermano, mira, Juan. Y abre la mano y andaba con cualquier falopa en los bolsillos y teníamos unas monedas. Y me dice, más encima, hermano, yo estoy pegándome quietazos, Juan, y ahora me va a pegar, me los saquen, no sé qué es lo que pasa conmigo, no puedo llenarme, quiero una cosa, quiero lo otro, mientras me lo decía llorando. Y yo le terminé pasando el número de teléfono y diciéndole, hermano, háblame nomás. Pues sintió así como dijiste tú hoy día partiendo el capítulo. Estaba con alguien, existía alguien que podía escucharlo. Y el loco de la peluquería también me dijo, puta, qué bueno que hayas llegado tú a esto, porque los flights estábamos solos, pues, ¿cachai? No, nunca miramos bien a un psicólogo, nunca pensamos que un psicólogo nos pudiera hacer sentir algo, porque no sé, pues siempre se miró como que el psicólogo no tuviese vida, ¿cachai? Como que el psicólogo era un psicólogo encerrado en cuatro paredes,
Así que, no sé, pues yo, para mí, hasta el momento ha sido súper significativo lo que ha ocurrido y que la gente ahora te esté pidiéndote una foto y saludándote y diciéndote que gracias a ti pudiste empezar la idea del cambio. Para mí ha sido increíble, hermano. Claro, como que pudiste humanizar la figura del psicólogo y la hicieron palpable. Un psicólogo que tiene los mismos problemas que yo, que conoce estas situaciones que nos atormentan, como que se ve más cercano a una figura institucionalizada, ¿cierto? Claro, claro, pues si la idea del el peluquero me decía, pues puta, ¿cómo le voy a ir a contarle yo al psicólogo qué es lo que me pasa con las drogas si él nunca se ha pegado nada? Pues, weón, ¿cachai? Él no sabe lo que es estar atemorizado en una pieza, todo atormentado, duro, viendo sombras y cuestiones. Yo le voy a explicar, le voy a tratar de decir eso y el psicólogo, ¿qué me va a decir si no tiene la sensación, no sabe lo que es esto? Pues? Entonces, no digo que los psicólogos sean malos, sino que simplemente habemos psicólogos para todo tipo de cosas, pues, ¿cachai? Y ahora, como psicólogo para adicción, al parecer, para la gente es necesario que el psicólogo haya vivido algo sobre eso, sino ¿para qué le voy a contarle cosas? Es como cuando hoy día el cura te quiere hablar sobre familia, bueno, y no tienen hijos, po, ¿cachai? Claro. No quieren familiar y vos vais a pedirle a él ayuda o ¿cómo se llama? O consejos para cómo llevo a mi familia, le preguntáis al cura y el cura nunca ha tenido un hijo, o bueno, no tiene familia. Claro, tiene las respuestas de manual nomás. Exacto, respuestas de manual nomás. Buena, bacán, hermano. Bueno, qué bacán igual saber que hay podido expandir tu campo de las personas con las que actúas, hermano, que la gente te respeta, hermano, que efectivamente se está haciendo algo por la sociedad, hermano, y muy sinceramente, muy de la guata, muy del deseo de querer apañar a la gente de los tuyos, hermano, pulento. Loco eso, Sí. estar ayudando a la sociedad, nunca lo creí, weón, porque yo era un negado pues, para la sociedad. De hecho, yo era resentido de la sociedad y no era una persona que la sociedad quisiera. O sea, Ujú. ojalá el weón estuviera en cana, ojalá es que, o peor que eso, ojalá es que el weón esté muerto, ¿cachai? No es una persona que esté aportando en este lugar. Pues. Siempre sentiste que la sociedad te dio la espalda. Sí, pues, constantemente. O sea, a mí me negaron hasta el agua en la calle, pues, hermano. Y así, literal, ¿cachai? Una señora regando afuera. Señora, ¿me da el agua? Ah, Asustadísima, por hermano, corriendo la manguera, ¿cachai? creyendo que era como un mecanismo para robarle alguna Claro, vez, sí. ¿cachai? Algo. O Mm. tu aspecto no es algo, no, que va a tocar mi manguera este weón, ¿cachai? Claro, Es me la va a que infectar, me la cualquier infectar, weá. cochino, Sí, ¿cachai? Si sí. anduve en la calle harto rato, Mm. mal vestido, sin cortarme el pelo, sucio, sin bañarme. No era una persona a la que tú, no sé, pues, le hubierais dado la mano así como Claro. por dársela, ¿cachai? Entonces, claro, la sociedad me negó harto tiempo, pues yo hoy día hacer un aporte para eso, para mí es súper, es increíble incluso. Así, ¿cómo da la vuelta a la vida, weón? ¿Cómo da vuelta a la vida, hermano? Y todo gracias a poder contar tu testimonio y la gente que lo recepciona de buena manera, hermano, y te hace las preguntas porque muchos de tus videos, hermano, se basan en responder preguntas. Y claro, la gente lo agradece porque eres súper sincero, hermano, y lo decís de una manera sencilla para que cualquier persona lo pueda digerir. Y es por eso mismo, hermano, que nos dimos el trabajo en este capítulo de leer todas esas preguntitas, que son muchísimas, las leímos casi todas, y anotamos las mejores respecto a dudas que la gente tiene de los procesos y de tu persona, hermano. Así que yo en este momento estoy encargado de ser el interlocutor, por así decirlo. Voy a hacer el camino entre todas esas preguntas y Pablito recupera. Así que estas Perfecto. preguntas tan brígidas, hermano, tan cuáticas. Vos dale color nomás, po. A mí yo he aprendido harto de Alcohólicos Anónimos, hermano. Y Alcohólicos Anónimos me dice, weón, cuenta la experiencia, hermano. Cuéntalo como lo viviste. No me vengáis a decirme, el choreo que te pegaste acá, no, esto que hiciste acá. No, tú cuenta cuántas veces te equivocaste, cuántas veces le faltaste respeto a tu señora, para que eso al otro lado pega fuerte. Eso es lo que va a pegar, la realidad de las cosas que hiciste mal. Eso, compañero. Perfecto, hermano. Mira, la gente, una de las temáticas que más puso es querer saber sobre droga, hermano, porque lamentablemente es algo que nos está afectando mucho a nivel sociedad, sobre todo, y que está muy al alcance y de todos los tipos de precios, hermano. Así que, Globalizada la forma de conseguir droga, en una aplicación ya la tenías y en cualquier parte de Chile. Antes tú tenías que ir a colocarte
entre comillas, pálido a la población, a entrar ahí a lo más kuma de los kumas, ¿cachai? Entrar a los quillay, entrar al castillo a comprar la weá, pasar por todos los fumones que te quieren cogotear, llegar al traficante y comprar. Hoy día no, pues hoy día podías estar desde la casa, y el auto afuera de tu casa. Y más encima, si tu señora está brígido mirándote, pues le decía al traficante, oye, tíramelo por la puerta y te deposito. ¿Cachai o no? La facilidad se globalizó completamente el tema del consumo, hermano. Wow. Y eso obviamente que ha permeado mucho más también, pues eso es brígido, te hace mucho más daño. Perfecto, Rey. La primera pregunta para seguir en esa misma línea de drogas, hermano, dice, ¿por qué crees que empezaste a indagar en ese mundo, hermano? ¿Qué fue lo que te incentivó o cuál fue el primer recuerdo que tú tienes de voy a consumir y qué es lo que consumí? Mira, yo para ser bastante honesto, en Alcohólicos Anónimos entendí de que existen requisitos para llegar a ser adicto, ¿cachai? Uh-huh. Sin embargo, antes que aparecieran esos requisitos, yo ya era un weón medio loco, ¿cachai? Yo ya era raro en mi persona, ¿cachai? Probablemente muy neurodivergente en aquella época que lo neurodivergente aún no se asomaba, ¿cachai? Uh-huh. Muy curioso, muy fuera del miedo, ¿cachai? Siempre buscando cosas, pues entonces... la primera vez que yo consumí que no tenía, hasta ese momento no había nada que me pudiera hacer sentir ganas de consumir, ¿cachai? Uh-huh. De puro curioso y porque en las noticias salían unos chicos que aspiraban neoplen debajo del metro. Uh-huh. Hubo un año, por ahí por los 90, que estuvo súper de moda el consumo de neoplen, po. Y en las noticias pasaban a cada rato el tema del consumo de neoplen. Y el neoplen está en todas partes. Pues yo una vez con un amiguito, puta, yo debo haber tenido 8 años, hermano, ¿cachai? Como 8 años con un amiguito, estábamos en el patio de su casa y él tenía un neoplen. Y jugando, él le pega a sus primeras fofiadas, yo le pego a la segunda fofiada. Y de ahí no me acuerdo hasta como a las 7 de la tarde que yo quedé tirado en el auto del papá de este cabro. O sea, en un auto que no andaba, en una chatarrita que estaba ahí atrás y todo. Que era como casa club. Claro, sí, era como la casa club de nosotros. Y ahí yo quedé tirado, bueno, desperté como a las 7 de la tarde, ¿cachai? Y mi compañero también, yo desperté a mi compañero, es que éramos muy chicos, probablemente el neoplen era tan potente que nos pateó unas 3, 4 fofiadas y nos mandó lejos a volar. Uh-huh. Ni siquiera recuerdo qué fue lo que viví de ahí. Lo único que sí, que llegué a la casa y mi mamá en ese tiempo estaba viva y mi mamá también tuvo problemas de consumo, pues, y cachaba harto fue hippie, ¿cachai? Era de los justos casi, entonces cachaba harto de adicciones y cosas así, pues. Entonces me vio los ojos raros y me sintió aliento a neoplen, porque esa cuestión queda adentro, después aunque te cepillí los dientes, te vaya a tirarte eruptos con olor a neoplen, ¿cachai? Uh-huh. Me pilló, me sacó la cresta, hermano. De eso me acuerdo. Brígido. Primera experiencia. Mi primer acercamiento fue sin tener quizás argumentos para hacerlo, sino que un tema de curiosidad y el sistema, pues ahí fomentando, a pesar de que no eran noticias, sin embargo, estáis enseñando, ten cuidado con lo que estáis mostrando, si hay niños que están viéndolo, ¿cachai? Y si lo estáis mostrando por las noticias, y yo estoy tomando cita con mis papás, yo estoy viéndolo, somos curiosos los niños, pues, ¿cachai? Los niños somos curiosos y por lo tanto nació eso en mí, pues. Ahí estaba el argumento de la curiosidad de un niño que quiere experimentar cosas que ve a través de la televisión. Sin embargo, después, con el tiempo, esa fue la vez que probé neoplen, pues, ¿cachai? Fue fugaz, fue por la curiosidad. Sin embargo, después muere mi mamá, pues, ¿cachai? Cuando yo tenía, no me acuerdo, como entre 9, 10 años más o menos. Uh-huh. 10, 11 años, no me acuerdo muy bien. Y yo estaba mal, pues, mal, porque aunque no lo demostraba, estaba cerrado por completo, ¿cachai? Te cuento un poquito la historia de eso. Yo era chiquitito, curioso, como te digo siempre, y mi papá me lleva al hospital donde estaba mi mamá. Uh-huh. Y yo no sabía por qué mi mamá no estaba en la casa. Mi mamá estaba en la casa porque estaba hospitalizada, había sido operada hace un tiempo atrás. Uh-huh. Entonces me lleva a un hospital que estaba en Santa Rosa. Y mi papá me dice en el pasillo, quédate aquí un poquito y entra a hablar con el doctor. Y tuve la mala idea de no quedarme en el pasillo y me metí y quedé mirando por la puerta, ¿cachai? Cosas que mis familiares nunca supieron que yo había hecho,
¿cachai? Entonces entro por la puerta y de repente escucho al doctor decirle que era amigo de mi papá. Va y le dice, Vladimir, la Marcela tiene cáncer. Y mi papá se pone a gritar, no, no, se cae de rodillas al lado del doctor, le abraza la rodilla y le dice, por favor, ayúdala, ayúdala. Y yo mirando de la muralla así, para cagar mirando eso, pues, ¿cachai? Sin entender ni siquiera lo que era cáncer, porque no sabía lo que era el cáncer, pero veía a mi papá arrodillado llorando, y mi papá era un hombre recio, pues, bueno, nunca lo había visto llorar en mi vida, ¿cachai? Y yo dije, puta, si no tengo idea de lo que es cáncer, pero debe ser bastante brígido para que mi papá esté así botado, pues, ¿cachai? Ya, pues pasó el tiempo, pues, esto fue en noviembre, por ejemplo, y mi mamá fallece en febrero, ¿cachai? O sea, fue Rápido. noviembre, diciembre, enero y febrero. Y me paqueó más encima Navidad y Año Nuevo de ese año, ¿cachai? Súper significativa el Año Nuevo y la Navidad para mí. Después me di cuenta de eso. Ya, pues yo estoy, era un día en febrero, estoy acostadito, recuerdo estar mirando por la ventana, era temprano en la mañana, no debe haber sido más allá de las 8 de la mañana, y por la ventana se veía un día bonito, bueno, se veía la parra atrás, ¿cachai? Se veía un día bonito y de repente suena el teléfono. Si nosotros teníamos buena situación económica, quien tenía teléfono en aquellos años no eran muchas personas, estoy hablando del año 90, ¿cachai? Mi papá era feriano y en esos tiempos no existían los supermercados, así que había plata. A mi papá le iba bien en la feria. Suena el teléfono, mi papá contesta y empiezo a escuchar de nuevo esos no, 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 tan potentes, pues, ¿cachai? Yo tengo una hermana, ella estaba en la pieza adelante, yo estaba en la pieza que colindaba con la pieza de mis papás. Y mi papá se levanta y va a buscar a mi hermana. Y yo inmediatamente entendí que mi mamá había muerto, ¿cachai? Y me pongo contra la muralla así. Estaba durmiendo y me pongo contra la muralla a mirar un puro ladrillo, ¿cachai? Mirando el ladrillo y haciéndome el dormido. Y en mi mente diciendo que no vengan, que no vengan, que no vengan, porque yo no quería afrontar la realidad. Ni verlos ni escucharlos. Entonces de repente ellos están llorando en la otra pieza y yo decía, ya están allá, ojalá que se queden allá. Y de repente mi hermana dice, y el Pablito, dice. Y van los dos a mi pieza. Y yo, oh, sí. Y de repente se sientan en mi cama y me tratan de dar vueltas y yo haciéndome el dormido, pero tirando el cuerpo para que no me pudieran dar vueltas. Hasta que me dan vueltas y me pegan un abrazo y me dicen, y me empiezan a abrazar y la mamá murió, la mamá murió, la mamá murió, y yo así. Tieso. Ni una lágrima, hermano, ni una lágrima, así tieso, 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 tieso. Esa weá me pateó la cabeza. Al otro día voy al colegio, o no sé si al otro día o la semana que viene, no recuerdo, pero cuando llego al colegio yo tenía un amiguito, el Sombra. Sombrita era de los Quillayes, ¿cachai? Sombrita tenía otro contexto. Sombrita el papito no lo tenía, la mamita trabajaba todo el día, Sombrita se quedaba desde, no sé, desde muy chico solo en el departamento de ahí de los Quillayes. Y yo era amiguito de él para todos lados, porque era bien curioso, como te digo, y bien busquilla, y más encima como entrador en todo. Entonces Juanito se ponía a pelear, Juanito Sombra se ponía a pelear en el curso, y el que le hacía la segunda era yo, ¿cachai? Uña y mugre. Uña y mugre con Juanito. Juanito ya en ese tiempo hasta lloreaba ya, pues a su edad, ¿cachai? Entonces Juanito se enteró de que mi mamita había muerto, llegó solo, un niño chico caminando en los Quillayes a la casa, ¿cachai? Estuvo conmigo esos días. Ya el otro día estábamos en el colegio, vamos saliendo del colegio y Juanito me dice, oh, vámonos para Áreas Verdes, por una cuestión que estaba detrás del colegio donde estudiábamos nosotros. Yo estoy en las Áreas Verdes con Juanito, conversando, y llega un hippie, que todo el mundo lo conocía, el Gigi. Después al Gigi lo mataron con unas puñaladas en la espalda años después. Gigi era un hippie, pero hippie choro, sí, pues, ¿cachai? Ya, de ahí de población. No era tan amor y paz. No era hippie amor y paz, pero andaba con la guitarra y era de la Campo Hermoso el Gigi, ¿ya? Que una población que conlinda con los Quillayes. Y el Gigi saca un pito, pues, ¿cachai? Juanito Sombra ya se había picado sus piteos alguna vez, pues. Y me dicen, fumemos. Y yo estaba tan en nada, ¿cachai? Que fue la segunda vez que ahora vuelvo a consumir droga. Y esta vez fue marihuana. A partir del Gigi, que tenía, no sé, fácilmente unos 15 años más que nosotros, pues, ¿cachai? ¿Natural o prensada? Ni siquiera sé lo que era, hermano. Pero tiene que haber sido prensado porque en aquellos años no existía otra weá que no fuese eso. Así que además que era paraguayo.
Entonces Gigi hace el pito, empieza a volar, se lo pasa a Juanito, Juanito me lo pasa a mí, nos dimos todas las vueltas. Hermano, te lo juro que no entendí la volada. Debo haber quedado volado, pero yo no me sentí volado. Claro. No sentía mucha diferencia del dolor que tú ya estabas viviendo. Exacto, exacto. Lo raro es que llego a la casa y había una micro, era el funeral de mi mamá. ¿Cachai? Y estábamos con Juanito antes de irnos para el funeral. Yo me iba volado, sin saber que iba volado. Y había una micro, estaba la micro que iban los vecinos, unos autos que iban los familiares y todo el asunto. Yo me fui en la micro, ni siquiera me fui con mi papá, el weón ni siquiera viviendo cómo había sido la muerte de mi mamá, no la había vivido, ¿cachai? Y me fui en la micro, preferí irme en la micro que irme con mi papá adelante en la camioneta que él tenía, ¿cachai? Ni con mi hermana, ni con nadie, yo me fui en la micro. Con Juanito Sombra y toda la gente que iba atrás, tirando la talla, riéndome, pareciera ser que yo no era el hijo de la persona que había muerto. Así fue mi primera experiencia, yo te diría, ya con argumentos de requisitos para volarme a través de ese pito de marihuana. Wow, después con Juanito Sombra empezamos a ir a los malls y en los malls, no sé, pues Juanito se robaba algo, lo vendía y nos empezamos a consumir, pero siempre fue marihuana en ese entonces. Claro, hacían como actividades ilegales para poder volarme. Claro que yo al principio no participaba porque ni siquiera sabía muy bien lo que hacía Juanito. Pero en esos tiempos ni siquiera habían paletas de reconocimientos para la alarma, ¿cachai? O sea, era llegar y llevar el mall en esos tiempos. No había mucha cámara, si es que había. Ni si los guardias existían, no existían guardias, no habían cámaras. En aquellos años no existían cámaras. Y las paletas de sensores afuera tampoco existían. O sea, tú podías entrar, había una tienda que se llamaba Space War, no me acuerdo, que era la única tienda que estaba en el mall que traía ropa rapera. Y nosotros nos ganábamos por el bloque contrario a un pilar que había y sacábamos gorros raperos. En ese entonces 45 lucas te pedían por un gorro de esos, pues, ¿cachai? Y puras marcas que... Con notas, pues, que yo ni siquiera sabía, no eran Nike, no eran nada de eso, eran marcas que eran especiales para raperos, ¿cachai? Esas se vendían y después se hacían drogas. Después Juanito desapareció, Juanito se me fue preso. Juanito se fue preso a tiempo joven, era chiquitito. Y yo empecé a conocer otros cabros, pues empecé a tener otra amistad. Y aparece, yo era el comprador, pues era el que entraba a los quillay y que iba y volvía y toda la guay. Entonces estábamos con los cabros, yo voy a comprar. No voy a decir el nombre de la traficante porque el mundo entero la conoce. Entonces yo voy y le compro un pito de marihuana porque eso era lo que nos volamos. Y la loca me dice, oh hermano, tenemos pasta base. Y yo no tenía idea lo que era, si era un niño, bueno, ahí tengo que haber tenido 10 años, 11 o 12, por ponerle, ¿cachai? De séptimo pasando a octavo, de octavo pasando a primero, una cosa así, ¿cachai? Muy joven. Chico, no tenía idea lo que era la pasta. Compré el puro pito porque no andaba con más monedas, pues. Así que compré el pito para los cabros, volví. Éramos como 7 hueones por un pito, pues, ¿cachai? En ese entonces. Y les comento, le digo, ese es que la loca me dijo que tenía esto y esto. Y uno de los cabros dice, esa hueá se echa en el pito. Y así se llaman los marcianos, dice el hueón. Y los cabros dicen, hagamos las monedas, pues. Sacaron las monedas, me pasaron las monedas y fui. Y compré por primera vez mono de pasta base. Llegué, le llamó a los pitos y eso fue lo peor que pudimos haber hecho en toda la vida. Haber probado esa maldita pasta base. Esas fueron las primeras, así fueron como el camino al consumo más brígido de todo. Claro, del neopren a los pitos y de los pitos al marciano. Y del marciano me imagino que a la pasta pura, ¿no? Claro, pero no directo a la pipa aún. Del marciano al tabacazo. Teníamos un amigo, tampoco voy a decir su nombre, pero también es bien conocido. Teníamos un amigo que el loco, este weón no choreaba, pero trabajaba en las cuestiones de tenis. Recibía pelotas, era un chiquitito así que andaba recibiendo pelotas y las pasaba, y los viejos cuicos le pasaban plata por eso, ¿cachai? Entonces él llegaba todas las noches con mucha plata. Y se nos ocurrió alguna vez sacarle el pito aunque estuvimos harto tiempo fumando marciano, para mí era el manjar de los dioses, ¿cachai? Un marciano era un manjar de los dioses. 21 eran 2 pastas y un pito.
nosotros terminamos en 61, ¿cachai? 6 Sí. pastas y un pito, y no era... Después ya el marciano ya no era compartible, ¿cachai? No era yo si, toma, demos vuelta al... ¿A dónde la diste? No pasa nada. Cada uno con su marciano, hasta en el 61, ¿cachai? Un 61 para mí, un 61 para él y un 61 para él. La tolerancia de la dopamina, después lo entendí ahora que soy adulto, la tolerancia en algún momento dijo, ya, sáquenle la marihuana y fúmenlo solo, ¿cachai? En tu mente, pues sin... Y aprendimos lo que era la técnica del tabacazo. Y era agarráis el tabaco, un cigarro, le botáis toda la cuestión, después le echáis un poquito de tabaco, pasta, tabaco, pasta, tabaco, pasta, tabaco, pasta. Después le sacáis la cuestión de atrás y le metíais unos palitos como filtro para palitos de helado. O sea, Ujú. palitos de fósforo. Nos metimos tanto en esa weá y el cabro tenía cualquier plata po, que el loco compraba una cajetilla de 20 de cigarros, las 20 cajetillas, los 20 cigarros que estaban dentro de esa cajetilla eran puros eran puros tabacazos, ¿cachai? Después nosotros nos lucíamos, pues, ¿cachai? Una cajetilla llena de tabacazos, pues. Claro, en ese entonces la droga no era como ahora, ¿cachai? Que hoy día tú luces por fachada. Ujú. Hoy día por fachada soy vivo. Antiguamente por quién tenía más droga o quién consumía más droga era el vivo, ¿cachai? Entonces nosotros llegábamos a un a los que andaban salvados con droga. Y era gracias a que este loquito siempre tenía moneditas. Así pasamos al consumo de pasta base en tabaco. Ujú. Luego del consumo de pasta base en tabaco, pasamos al consumo de pasta base en pipa. Y esa fue ¡pum!, la patada en la cabeza más brutal de todas. Porque el tabacazo generaba que tú pudieras sentir la sensación de la pasta base, pero bien tranquilo. Después, cuando fumaba ella en pipa, la reacción era muy distinta. Era muy distinto lo que lograba, lo que provocaba la pasta en pipa a la pasta en esto. Después conocí la antena. Y la antena sí que era fulminante. La antena sí que es fulminante. Porque imagínate que acá tenéis tabaco vivo sin quemar. Ujú. ¿Cachai? Que eso hace que baje un poquito la impulsividad, que baje un poco la intensidad de la pasta. En el segundo es una pipa donde recibe ceniza y luego encima de la ceniza va la pasta, ¿cachai? Esa ceniza aún sigue siendo un poco de filtro a Ujú. lo potente que es la pasta. En el Antenazo. antenazo, la pasta va directa. La antena tiene, al final tiene un alambre de cobre enrollado, así una pelotita, la metí adentro, se unta y te pegaste el pipazo sin ceniza, sin tabaco, sin nada. Y eso es directo. Esa es Letal. la letal, la más bomba de las bombas. Y ahí terminé yo. Y ahí está yo, con esa última. Más o menos entre todos estos procesos que empezaste a probar, los distintos mecanismos para fumar pasta, ¿qué edad tenía y de qué edad hasta qué edad más o menos? Ya, a los 15 yo ya estaba fumando pipa brígido. A los Ujú. 15 años ya estaba fumando pipa brígido, entre Ujú. pipa y antena, ¿cachai? ¿Habíais dejado el colegio? ¿Seguíais en el colegio? Seguía en ¿Cómo? el colegio. Nunca dejé el colegio, hermano. Nunca Ujú. dejé el colegio. De hecho, mi papá, después que mi mamá muere, mi papá cayó en una depresión gigantesca, ¿cachai? Ujú. Eh, Mi papá no iba a las reuniones del colegio porque no era capi de levantarse. Ujú. Eh, y yo iba al colegio, siempre fui al colegio porque antes que muriera mi mamá, había una estructura en la casa que era colegio brígido, ¿cachai? O sea, estudios, estudios, estudios. De hecho, yo recuerdo que a mi hermana en otras casas, en otros lados, con las primas, las sentaban a estudiar. Ujú. Yo jugaba con los camioncitos abajo y las primas estaban estudiando matemáticas. Ujú. Mis primas son puntaje nacional en la prueba de actitud académica de aquellos años. Mi hermana sacó como 5 o 6 honores cuando recibe cuando recibe la carrera. O sea, puros buenos connotadísimos mentalmente porque se le había inculcado mucho los estudios. Yo solo miraba de abajo, pues, ¿cachai? Ujú. Y mi hermana a mí me lo inculcaba, incluso en verano a mí me hacían estudiar, po. Antes Ujú. de que entrara al colegio, me hacían repasar, ¿cachai? Porque venía al colegio y había que entrar con el rodaje ya, ¿cachai? Entonces ya en febrero me empezaban a wear ya con el Venía colegio. aceitadito ya. Claro, exacto. Y eso eso quedó intrínseco en mí, po, el tema del colegio.
nunca dejé de ir, aunque, bueno, de que iba, no sé, pues, faltaba, iba, entraba, decía presente, en aquellos años solamente decía presente en la primera mañana, saltaba a la muralla y me perdía todo el día. Ujú. Y más mi inasistencia. Pues, y más encima yo jugaba con la victimización. Pues mi mamá había muerto, no tenía quien viniera a reunión. Por lo tanto, después yo presentaba cartas, incluso yo las escribía, ¿cachai? Muchas veces. Tenía un abuelo que me hacía la segunda y yo le decía, abuelo, podemos ir para la... Me quieren, tengo como 70 en asistencia y necesito ir a justificar eso. Entonces mi abuelo iba, justificaba y en el colegio, como sabían mi condición, por decir, yo me aprovechaba de esa huevo. Te hacían la segunda igual. Claro, y veían que mis notas nunca eran malas, nunca tuve malas notas, por lo tanto, bueno, ¿para qué lo...? Y hasta cuarto medio nunca no repetí, ¿cachai? Pero era pocas veces las que iba al colegio, aunque igual me iban bien en las notas. Yo me mandé medios condoros estando en el colegio, yo me pité el taller de electricidad, me pité el taller de torno, me metí a robar a esos lugares, ¿cachai? Para tener dinero para Para tener consumir. dinero para consumir. Wow. Ahí fueron como tus primeras acercamientos con la delincuencia, pero de forma autónoma, porque Claro, si bien es cierto, tú decías que te juntabas con tu compa, sí, pues. ahí Y él ya, era lo que hacía, po. claro, ahí tú ya sentías la necesidad de hacerlo por ti. Claro, claro. Y ahora yo esto ya lo estaba haciendo por mí mismo. Y me empecé a meter a robar en el colegio y me robé hasta estas cosas que ocupaban para el audio de las, ¿cómo se llama? Para los eventos del colegio, me robé los Claro, audios parlantes, micrófono, exacto, interfaz, todo. todas esas Wow, cuestiones. brígido. En cuarto medio me pillaron me pillaron en el robo del taller porque un compañero Ujú. me terminó sapeando, ¿cachai? Me interrogaron, me llamaron a la PDI, todo el asunto, ¿cachai? Y por mi condición, Quedaste absuelto, por queda así decirlo. absuelto. Ah, déjenlo, weón, si el loco no... Su mamá, ¿cachai? Yo me hice la víctima caleta de años con esa weá, jugué caleta de tiempo con eso, hermano. Ay, qué increíble, Eh, hermano. Y si vamos al origen, tiene que ver un poco entre, claro, la pérdida de tu madre, el ser curioso, lo que pudiste ver en la tele, hermano, lo que se redondeaba en ese entonces, por lo lo que que tenía rondaba. en el colegio como compañero, ¿cachai? Ujú. Porque por mucho que me hubieran inculcado todos los valores que estaban en la casa, cuando tú llegáis al colegio, en el colegio empezáis a ver otras cosas, po. Y empezáis Mm, a ver otros jóvenes. Para mí Sombrita siempre fue un tremendo amigo. Yo nunca lo cuestioné por las cosas que hacía, po. A Sombrita lo mató la PDI, ¿cachai? Porque ujú, Sombrita se piteaba mexicana ahí mismo en Los Quillayes. Ni y los traficantes lo tiraron al choque, ujú. porque no lo iban a matar ellos, es que así se le hace a los guanes. Y mandaron al choque que la PDI lo matara, porque el Sombrita Era ficha en era ese un, mundo. un loco culeado, y Mm. era chiquitito, ¿cachai? A Sombrita también me lo mataron, me lo mató la PDI, y el loco tiene una grutita ahí en el Quillayes, ¿cachai? En Jasper. Eh, Fue cuática esa weá, po, fue cuático, porque al final tú, claro, llegáis al colegio y empezáis a conocer cosas que no veíais, po. Sombrita era algo de eso, pues, ¿cachai? Entonces, a pesar de que yo lo quiero caleta, fue un muy mal ejemplo para mí, como para adelante después, po. Pero fue compañero. Pero fue compañero, pues, de Eso. panita, siempre Mm. estuvo conmigo, nunca me votó. De hecho, de todos los compañeros que tuve, fue el único weón que estaba en el funeral, pues, y se mamó todos los días de esas cosas que duran tanto, pues, ahí conmigo, pues, ¿cachai? Con Juanito fue con el primer weón que empecé a escuchar rap. Juanito me dice, oye, mira, hay una radio aquí en Los Quillayes a tal hora, pero era una radio clandestina, ¿cachai? A Ujú. tal hora se ponen a colocar rap. Esa es la que estaba el Claudio Flores, ¿no? Me parece que era la que estaba Claudio Flores. Y Ujú. un día estábamos en la noche, hermano, escuchando, y era contestataria la guapo, hablaba harto contra Pinocho y estábamos recién saliendo de dictadura en ese tiempo. Ujú. Y de repente estamos escuchando y se escucha en la radio, ¡abran la puerta! ¡Pa, pa, pa! En vivo reventaron esa radio, hermano. Oh, qué Fue brígido. terrible, loco, weón. Los pacos se metieron, dejaron la media cagada y vos escuchando todo porque no pudieron parar los micrófonos. Sí, pues no sabía, No sabían que venían a reventarlos, pues se metieron los pacos, los guanes, suéltame, se escucharon, oh, la mansa cagada. Fue terrible, loca esa weá. Con Juanito vivimos todas esas cosas. Juanito me mostró el rap, Juanito me mostró este tipo me mostró el lugar más como dentro de todo lo que tenía que ver con la población y todo lo. Experimentaste mucho con él. Oh, Exacto.
Qué loco, hermano. Bueno, siguiendo un poquito en el orden de lo que la gente quería saber, ahora ya hay un contexto más o menos, los porqué de introducirse al mundo de la droga, cómo afectó el entorno, la cultura de ese entonces y, y bueno, todo lo que había más o menos en ese entonces. Biopsicosocial dicen por ahí, po, Ujú. ¿cachai? Biológico, psicológico y social. Esos son los múltiples factores que atacan a alguien que va a tener consumo de droga, ¿cachai? Ujú. Por eso te dije antes, tenéis que tener requisitos para la web, no cualquiera se hace adicto. Claro, no cualquiera llega tampoco a sentir Claro, esa necesidad. esa necesidad. Hermano, y bueno, ahora entendiendo ya que, por ejemplo, ya todo esto se da enmarcado en un contexto de ser menor de edad, y entonces no podíais tener las consecuencias legales de la ley, por así decirlo. Ya cuando cumpliste 18 después, ¿tuviste consecuencias legales? ¿Te viste envuelto en este tipo de situaciones? Sí, po, a mis 18 años caímos presos en el Quisco. Ujú, Yo me iba a la vida al Quisco, ¿cachai? Muchos de mis familiares decían que, o sea, mi gente decía que yo andaba puro weando, ujú, y en realidad andaba con una pena más grande que la chucha. Cáchate que yo en el Quisco, bueno, el litoral central por completo, yo llegaba ahí y en el día era una persona. Los conocía a todos, me tirábamos la talla, nos cagábamos de la risa, tomábamos garrafas. Pero en el momento en que había que ir a acostarse, todos iban a un bosque o todos se iban y yo tenía una casa que me había reventado y andaba solito. O ujú, sea, Manolo caminaba solo siempre en las noches. ¿Cachai? Y en las noches yo me iba solo para allá. Y sí, después al otro día me pillaban unos cabros, po. ujú, Estaba el gitano, un loquito de la legua, que me tenía cualquier buena porque siempre fui inteligente para hacer weas, po. ujú. Entonces el loco al otro día me pillaba en la mañana y me decía, ay, soy terrible amariconado, conchetumare, ¿por qué te vais para otro lado? Se decía, ¿por qué no andáis con nosotros? Sí, po. Y yo no sabía qué explicar, pues, weón. Pero finalmente yo lo que hacía esa noche era puro ir a refugiarme en el dolor culeado que tenía y en el día era otra persona hasta que se acababa la garrafa que andábamos tomando, hasta que se acababa lo que andábamos fumando. Y en ese momento como se acababan las weas, yo ya no pertenecía a ellos, pues. Lo que te unía era el consumo, ¿no? Claro. Y después los dejaba solos y me iba a una casa que tenía por ahí y Una uva. una ocupa, ¿cachai? Y ahí dormía yo, bueno, ya el otro día despertaba y me encontraba con gitano, el gitano me chalañaba, oye, weón, soy chato, culeado, ¿por qué no te dejáis botado? Y la weón, ¿cachai? Y ahí Oh, yo te tenía que dar explicaciones y el gitano me volvía a tomar y seguíamos dándole vuelta al asunto. wow. Y cuando tenía ahí estas sanciones legales, ¿y que estuviste en la de menores? No, no, ¿Estuviste en ahí estuvimos en casa? casa, ahí estuvimos ay, ¿cómo se llama? Casablanca, Ujú, la cárcel que está en Casablanca. Es una cárcel que prácticamente es para hacer tiempo nomás, po, ¿cachai? ujú, No es tan violenta como la de Valparaíso. Yo ujú, estaba cagado de miedo en ese momento, po. Habíamos caído como 6 juntos, sí, po, ujú. ¿cachai? Eh, Te cuento la historia un poco, ¿no? Me voy con cabros de acá de la Florida, nos vamos para el Quisco, y en el Quisco nos metimos dentro de una casa, y ese día se nos ocurrió hacer una fiesta dentro de la casa de los abuelos, culeos, ¿cachai? Y llegó la PDI. Y más encima, en la noche anterior, había un niño que venía de Cartagena, un niño. Yo te estoy hablando de que en ese entonces tenía como 18 años, y Ujú. llegó un niño que tenía 9 años, 10 años, ¿cachai? Y nos cuenta la historia de que venía arrancando de la casa porque el papá le pegaba, la mamá le pegaba, y que no tenía para comer, pues, ¿cachai? Y nosotros andábamos la vida, pero siempre andábamos salvados, pues, así que sus sanguchitos, sus cosas, cabros chicos, su bebida, nunca le dimos alcohol, nada, ¿cachai? Y nos Ujú. quedamos con él, era nuestra mascotita, pues, weón, ¿cachai? Y ese día, más que por nosotros a la casa, llegan por el cabro chico, hermano. Y nos revientan la casa, salimos para afuera, nos pescan a los que pudieron, entre ellos estaba yo, nos sacan para afuera, todos detenidos, y de repente nos dicen, usted, esto es casi secuestro por el cabro chico que andábamos trayendo, ¿cachai? No, si el niño nos contó esto y esto otro, y los locos nos muestran un cartel extraviado. Los papás lo andaban buscando, ¿cachai? Ujú. No sé si el loco nos cuenteó o no nos cuenteó, pero finalmente Él era. buscó Él refugio y buscó ustedes le refugio, dieron, po. nosotros le dimos nomás, po. Entonces el loco se lo llevan los civiles en una camioneta roja, nunca voy a olvidar su cara, weón.
El niño así como mirando, probablemente era mucha verdad lo que él decía y él de haber sentido, voy a llegar a mi casa, hermano, a sacarme la concha nomás. Entonces el loco nos miraba por atrás por la ventanita porque no lo expulsaron nada porque era chiquitito. Lo suben en la parte de atrás de la cabina y en la cabina el loco se da vuelta y nos miraba así. Y nos hacía así, chao, y nosotros miramos así, hola, voladita, weón, ya, y nosotros todos detenidos. Y ahí nos vamos a Casablanca y llegamos 6 detenidos, pues, ¿cachai? Yo iba terrible, yo pensé que no íbamos para Valparaíso, po, y si no íbamos para Valparaíso nos tirábamos porque en Valparaíso no le tienen buena a los chilenos, po, o sea, a los santiaguinos, po. Entonces tuvimos la suerte de ir a caer a Casablanca, po, y cada uno estuvo allá, era por colectivo, yo estaba en el colectivo 13. Y ahí estuvimos su tiempo, pues, ¿cachai? Pero como te digo, era una cárcel piola. Sin embargo, igual te pedían las zapatillas, sin embargo, igual todo, era todo... Sigue siendo cana. Seguía siendo cana, po. Y en las tardes, y como nosotros andábamos botaditos por ahí, andábamos al puro rancho nomás, po, comiendo de lo que hacían, comida asquerosa dentro, weón, ¿cómo se llama? La carbonara, no traía carne, traía grasas, porque eran pedazos de grasa lo que estaba. Y como te digo, yo no tenía yo en mi casa no tenía mal material, pues si mi papá era feriano y cuando quedó en depresión, mi papá tenía carros de pescado que se los trabajaban otras personas y le mandaban la plata para la casa. Así. Nunca faltó comida en mi casa. No comía ese tipo de huevo. Entonces, ya eso era un paqueo lo que estáis comiendo dentro de ese rancho, pues, ¿cachai? Y tenía ahí harto manualidad, harta trabajo en madera. Así que ahí nos entreteníamos en las tardes madereando, ¿cachai? Y en las tardes en las tardes cuando nos encerrábamos, habían juegos de Monopoly, ¿cachai? Ah, no era tan terrible. No era no era tan terrible. Solamente que estáis en una pieza como de 5x5 y miráis para arriba y hay camarote, caleta de camarotes, ¿cachai? Y había que dormir con otro weón. El que era lógico dormía abajo en el piso, ¿cachai? Nosotros como habíamos llegado a un piño no los podían ver como guanes porque al final les peleábamos todos, pues, ¿cachai? Entonces no era que andábamos individuales, pues. Más encima yo estaba en la pieza con uno de los 6 que llegamos, andaba en la pieza con uno de los brígidos que eran del grupo, pues, ¿cachai? Entonces estábamos repiola, pues. Habían guas divertidas también, pues estaban jugando a esta cuestión del banco y todas estas cuestiones, y los guanes se hacían asaltos entre ellos, ¿cachai? Un cogoteo al banco y se tiraban contra el banco, le quitaban las monedas y empezaba toda la cosa así. Al final era un juego súper entretenido. Y para echar la mea, una botella y la tenías que dejar colgando de la reja para afuera. Porque en el día no tenía, como estáis encerrado en la noche, adentro de esa agua no había baño. Si tenías ganas de echar la mea, cagaste. Si tenías ganas de echar la cagada, también cagaste. Porque se cerraba el calabozo y fuiste. Hasta mañana cuando salgáis para afuera. Claro que el baño tampoco, el otro baño tampoco, era, ¿cachai? Cagando así como una cárcel, el baño de una cana no tiene water, no tiene taza. El círculo, baño turco. El círculo y con dos huelleros de donde tú colocáis tus dos patas, po. Y te sentáis, ¿has escuchado hablar cagando en misa? ¿Has escuchado cuando se juega? Había un juego que decía cagando en misa y vos tenías que ganarte así como... Espera, a ver si no se la... Tienes que ganarte así. ¿Cachai? Como en sentadilla. Como una sentadilla, ¿cachai? Sí. Ya, ese juego, ese cagando en misa, esa misma posición teníais que hacer. No había taza porque las tazas las rompen, son armas, ¿cachai? Baño turco en el fondo, que le dicen. El puro círculo, ¿no? El puro círculo. Rígido, hermano. Estuvo fomeque, pero como experiencia también no... Puta, te digo, son cosas que al final te vayas dando cuenta. No quiero más encierros culas, pues, y tampoco comer esas comidas culas de rancho, pues, ¿cachai? Porque no a todos les llegan las manillas, no a todos les mandan las encomiendas, pues a nosotros nos los mandan encomiendas, ¿cachai? Tu viejo, me imagino que en este momento, claro, estaba tan sumido en la depresión que no era capaz de poder verte. Él era consciente de lo que a ti te estaba pasando, se daba cuenta. Oh, sí, brígido, hermano. Porque cuando yo llego, nos soltaron porque al final el demandante culiado no se presentó a la última audiencia. Claro, y no se acreditó que usted no tenía secuestrado ni nada. No, pues, no si pasó del cabro chico ya era, ¿cachai? A nosotros nos llevaron por robo en lugar habitado. Y después nos pasaron por violación a la propiedad privada nomás, ¿cachai? Porque al final es como el dueño de la casa nunca presentó las demandas. Todo esto quedó en ¿cómo se llama?
violación a la propiedad privada y nos fuimos. Si tampoco fueron tanto, no, tampoco fue tanto tiempo. Unos cuantos meses, unos 3 meses, no me acuerdo cuánto fue. Y cuando vuelvo a la casa, mi papá todavía tirado en depresión, con un hijo que no veía hace cualquier rato, que no tenía idea de dónde Chucha andaba weando. Según mis familiares, andaba puro weando. Llego al, ¿cómo se llama? Al lugar, está mi papá ahí, y me acuerdo que tiene una conversación con el vecino de al lado, el vecino Pilo. Nunca voy a olvidar al vecino Pilo. Y el vecino Pilo le dice, ay, nosotros hace poquito no habíamos asaltado un banco, o sea, un almacén muy cerca de de donde vivíamos. Ujú. Cayó que un caballero me vio a mí, po, ¿cachai? Y fue y le dijo al vecino Pilo, oh, el Pablito asaltó el almacén de ahí al frente y bla, ¿cachai? Andaba con otro loco y toda la weá. ¿Tú sentís que de la cana saliste más brígido y Más, aprendiste, sí, weá? más pesado. Y cuando vuelvo a Santiago, ya dejé de juntarme con los cabros con los que habíamos caído presos, que de todas maneras estos cabros no eran casi todos de familia. Y Ujú. cuando llego a Santiago, me empiezo a hacerme amigo de otros locos que eran más cuáticos, vos, ¿cachai? De entre ellos Locura, el Totan, Manero. Y ellos fueron mis amigos durante muchos años, este otro segundo grupo. Y con este grupito, con uno de ellos, hicimos el asalto en Almacén. este almacén. Y cuando estoy llegando a la casa, escucho al vecino Pilo decirle a mi papá, oye, el Pablito anda metido en caleta de cuestiones, ahora lo vieron, está consumiendo drogas, lo vieron asaltando un local y mi papá acostado en la cama le dice, pero ¿y qué queréis que le haga, po, weón? Si se le murió la mamá. Y yo así parando la oreja. Otro personaje más que justificaba lo que yo hacía a partir de la muerte de mi mamá. Era como que estaban alineados. Claro, y yo así, date, esta es la mía entonces, po, ¿cachai? Era joven yo, po, y empecé a sentir de que, Loré, mira lo que está aquí, mira lo que hay aquí. Es una herramienta que abre puertas, incluso me perdonan por esta weá. Pasó en el colegio, pasó acá. Incluso mi papá me lo ratificó sin necesidad de decírmelo a mí, sino que se lo dijo al vecino Pilo. Y yo parando la oreja, escuché esa weá y dije, ya, hasta con esta weá me va a hacerme la víctima caleta. Y el día que mi papá me diga una weá, pero ¿qué queréis que la haga si me murió mi mamá? ¿Cachai? Es que me decía algo, pero es que soy solito. Mm. ¿Cachai? Después con el tiempo murió mi papá también, po. Entonces yo quedé solo. Qué terrible, hermano. Mm. ¿Cómo fue después todo ese proceso de seguir creciendo, sobreviviendo, desenvolviéndote? Entiendo que tuviste pareja, tenés 4 hijos. ¿Cómo empiezas ahí a conciliar ese tipo de vida amorosa con todo esto que tenéis detrás, esta carga afectiva, familiar y bueno, de todas las presiones también que hay en la calle y que seguía ahí metida y bueno. Tuve mucha suerte, hermano. Tuve mucha suerte. Cuando llego y empiezo a juntarme con estos nuevos cabros, Ujú. que nos juntábamos en el callejón, a nosotros nos lo decían los del callejón, eh, empiezo a juntarme con los cabros y mi adicción, loco, era peor que la de los chiquillos, pues, ¿cachai? O sea, dentro de algunas cosas, pues yo me ponía a tomar y quedaba botado como un borracho en la calle, ¿cachai? Y siempre quedaba en el callejón botado, aparte que yo no vivía donde vivían los cabros, porque a partir de la muerte de mi mamá, mi papá tuvo que vender las cosas, po, ¿cachai? Porque mi papá, como era feriano, era independiente, quedó en quiebra, brígido. Entonces vendió las pocas cosas, igual tenía varias cosas en ese caso, tenía 2 casas, tenía un auto, ¿cachai? Entonces tuvo que vender todo esto y comprar una casa lejos de ahí y nos fuimos para la Yungay. Como yo nunca me despegué de los cabros, no quise comprar droga en la Yungay nomás, pero no me hice de piño allá. Ujú. Entonces yo me iba de la Yungay a la Florida y me juntaba con los cabros. Cuando terminaba la noche los cabros estaban entrándose y yo estaba tan raja curado que no, y de dónde tomaba una micro para devolverme y las patas no me daban. La mayoría de las veces cuando me devolvía caminando para mi casa desde la Florida a la Yungay, quedaba botado por ahí en Américo Vespucio. De borracho, de cansado, de tanto fumar weas, quedaba botado ahí. Muchas de las veces yo quedaba botado en el árbol que estaba fuera de este callejón. Y en Ujú. este callejón vivían las pololas de estos cabros. Y dentro de ellos apareció mi expareja, porque hasta ahora es mi expareja. Aparece mi expareja, que era una niña en ese entonces, tenía 14, 15 años, yo tenía 18, 19, más o menos por ahí.
Y era una súper contenedora, ¿cachai? Me voy a mi primer centro de rehabilitación. Después de todas estas cagas que me había mandado, me voy a mi primer centro de rehabilitación y yo empiezo a conocer a esta niña dentro de mi centro de rehabilitación. ¿Cachai? Ella también está en ese No, centro. no, ella estaba fuera del centro de rehabilitación, ella estaba en el pasaje, yo ya la había conocido. Claro. Antes de irme al centro de rehabilitación yo ya tenía roces con ella, ¿cachai? Ujú, Sí, era una niña súper buena, de hecho no la dejaban salir mucho para la calle, ¿cachai? ujú. Eh, Era como el contacto con todo ese mundo bueno que uno debería conocer, ¿cachai? claro, Así como, no, no era mala junta, por así decirlo. exactamente. Era la única buena junta que tenía dentro de todas las malas juntas que tenía. Y yo me voy al centro de rehabilitación y en el centro de rehabilitación los primeros meses no me dejan salir, no tenía comunicación con ella ni nada, pero a los 3 meses que salgo, bueno, la mamá de ella tampoco le gustaba mucho que se juntara conmigo, porque quién era yo, pues, weón, ¿cachai? Si el weón Sí. de allá afuera, ¿cachai? Que Las consume mamás siempre droga, van a querer como lo mejor. lo mejor Entonces. para ella. Bueno, después mi suegra, weón, fue mi mamá, ¿cachai? Mi ex suegra fue mi mamá al final. Ya, pues me manda, el tercer mes salgo y vengo a donde vengo a decirle, mírame, soy otro, le digo a mi pareja en ese entonces, o sea, todavía no éramos pareja, todavía ni siquiera le pedía el pololeo, ¿cachai? Pero era la que yo quería Estaban ver, saliendo y claro. cosas. Y yo hablaba de ella en terapia y un montón de cuestiones, po. Enamorándome yo, po. Entonces yo llego, me acuerdo ese día, llego a donde ella, le digo, mira, estoy en un centro de rehabilitación, estoy cambiando, quiero salir para adelante, yo ya puenteado ya incluso, ¿cachai? Yo pensaba que sí, pues quería la recuperación, pues. Si yo antes de irme a ese centro de rehabilitación estuve luchando con un espejo, pues, weón, ¿cachai? Con neoplen nuevamente, ¿cachai? Pues así como al inicio de los inicios, Ujú. ya viejo, agarré el neoplen nuevamente. Entonces yo me miraba al espejo y aspiraba neoplen. Y el neopren te hace alucinar brígido, ¿cachai? Es un alucinógeno terrible. Y el alucinógeno me empezó a pegarme en la cara muy fuerte. Y me decía, mírate, mírate. Me decía el espejo en la cara, ¿cachai? Solté la weá súper asustado y le dije, bajé. Le pedí a un amigo que me llevara a un centro de rehabilitación, que el loco ya conocía el centro de rehabilitación, me llevaron, me dejaron adentro. Pasaron esos 3 meses, salgo a y mira, estoy cambiando de todo el asunto. Y siempre recuerdo que había una piedra afuera de la casa de ella, po. Entonces ella es chiquitita, po. Se sube arriba de la piedra y yo estoy abajo y me abraza, ¿cachai? Y cuando me abraza me empieza a rascar la espalda. Y mi mamá hacía eso para que yo me quedara dormido, ¿cachai? Y yo con los ojos cerrados empiezo a sentir como que la que me estaba abrazando era mi mamá, weón. Y empiezo a sentir un apego brígido por eso, ¿cachai? Y dijo, oh, la weá bacán, weón. Nunca lo sentí así, era mi subconsciente. Después Pero lo asociaste que era después lo eso. asocio, ¿cachai? Ujú. Después hago la asociación. Y empecé a enamorarme, pues, empecé a enamorarme. Hice 1 año y tanto en el centro de rehabilitación, ¿cachai? Cuando salí del centro de rehabilitación salí cuenteado, creyéndome... Aparte que parece que siempre tuve el don, pues, ¿cachai? Entonces cuando yo estaba en el centro de rehabilitación, ya después de 8 meses, era un hueón connotado dentro del centro, pues. De hecho, los psicólogos me permitían hacer otras cosas, ¿cachai? Porque Ujú. el hueón era bueno para dar la ayuda, los compañeros veían que lo que decía no era incoherente, casi siempre lo que decía cuando levantáis la compañera una ayuda, ya le decía algo, oh, después afuera te decían, oh, lo que me dijiste me dejó loco, bueno, está bien, ¿cachai? Entonces decido ponerme a estudiar en la Universidad de Santiago Técnico en Rehabilitación. Era la única universidad en aquel entonces que tenía esta cuestión. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Uy, ahí estamos hablando como del 99 más o menos. Ya, perfecto. Entrando a los 2000. O 2000 más o menos por ahí. No, parece que fue el 2000 porque yo salí el 99, salí del colegio, en el 2000 hago el centro de rehabilitación, tiene que haber estado por ahí la fecha, Ujú. ¿cachai? Me pongo a estudiar en la universidad. No había que hacer PAE, no había que hacer nada, solamente era un curso y bien piñuflita, ¿eh? Porque estaba recién esta cuestión del técnico en rehabilitación de drogas. Estaba muy experimental todavía. Claro, estaba muy experimental. Entonces yo llevaba como 1 año estudiando ahí, bien cuenteado, ¿cachai? Ujú. Y empiezo a recaer en la casa, con Ujú. pasta base, todas las noches. Y yo me decía, chucha, ¿qué estáis estudiando? Más encima mira la que estáis, weón, ¿cachai? ¿Por qué crees tú que estás recayendo? ¿Te daban como estos Kremlin, como le Sí. dicen? ¿O había, no sé, te sentías muy solo? ¿Qué? Sí, dentro de todo estaba la soledad también, po. Y que yo nunca, en el tratamiento que tuve, nunca hubo
un trabajo bien hecho, ¿cachai? Como de recuperación. Po. Ujú. De hecho, como lo hice solo, después, no sé, pues me piteaba los condones, no había quién reta al weón si no estoy solo, no está mi papá, no este, ¿cachai? Entonces, no fue un trabajo bien hecho, a pesar de que estuve el año y tanto, podría haber hecho mucho mejor el trabajo y quizás no hubiese salido con la idea después de recaer, pues y como te empezáis a cuentear, decía un pitito, pues bueno. Ah, y aparte que estudiando aparece la idea del método de reducción de daño, ¿cachai? Ujú. Donde decía que la reducción del daño era cambiar una droga por otra. Claro. En eso entonces se estilaba eso. Sí, y yo dije, ah, un pito entonces, pues, bueno. Y parto con los pitos y termino en los marcianos nuevamente y después de los marcianos la pasta sola. Y Y se vuelve ahí a cumplir el ciclo. vuelve a cumplirse el ciclo completo. Y yo ya, puta, de haber estudiado un año esa carrera. Pero hermano, te lo juro, así, las mejores, cuando ponían las notas así, yo era entre los primeros segundos estaba yo ahí. 6.8, 6.9, 6.8, 6.9. Esas eran mis notas en esa universidad. La profesora cuando no me vio más me llamó, me manda un mensaje de texto en ese tiempo era un SMS y me dice, ¿por qué no lo he visto más en clase si es uno de los más Destacado. destacados en la clase? No quise contestar el mensaje y me desaparecí, pues nunca más fui. Pues. Y ahí empecé de nuevo otro viaje al consumo. Mm. Pero con esta chica protegiéndome, ¿cachai? Y con mi suegra haciéndome la segunda ya ahora brígido. Pues el weón se queda dormido afuera, en No la calle. entramos. La mamá le decía, oye, el Pablo está durmiendo ahí en el árbol, tráelo para adentro. O de repente decían, yo me ponía jugoso también, pues, entonces decían, el Pablo está dando jugo ahí afuera, está quebrando unas botellas y cuestiones así, ¿cachai? Y salía la Astrid, era la única que me podía bajar el... Me decía, ya, entrate, y me entraban, me acostaban, incluso en contra del papá de mi expareja, ¿cachai? El único que ya se ponía al final. Claro, él no estaba ni ahí, po. Incluso me hacían entrar, calladito, calladito. Me metían en la pieza Ujú. y me escondían ahí hasta el otro día. Oye, me mandé las mansas cagadas, llegaron hasta los pagos a esa casa porque llegábamos, alguna vez dejé una camioneta de drogado, así, drogado al máximo, una camioneta que me pillé, la dejé afuera de la casa de ellos, ¿cachai? Wow. Era evidente. Sí, pues Se no estaba pusieron a llamar escondido. para adentro y toda la guay, sale mi suegra y me protegió, po, ¿cachai? No, si aquí no hay nadie, no, negándome, ¿cachai? Arriesgando todo por el weón que se estaba puro mandándose cagar. Y ahí conocí a esta pareja y empecé ¿cómo se llama? A vivir esto que ella me protegía, pero recién como a los 25 años Ujú. míos, ya a los 20 20 de de ella ella más más o o menos, menos, sí. como a los 20 de ella, tenemos el primer hijo que era Damián. Ujú. Yo tuve 4. Ujú. Y ahí vivíamos en la Yungay. Me porté mal con ese cabro chico, hermano. Me porté mal con el Damián. Mal, 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 mal. De hecho, fue en la época que me pillaron ahorcado atrás. Po. Ujú. Yo ya no quería más, pues. Me estaba robándome las cosas de la casa ya, pues, ¿cachai? Libre con pañales de mi cabro chico. Eh, El, com- el niño en vez de hacerte como reconsiderar todo, como que te sumergía más los dolores, ¿o sí, no? po. Sí, po. Y el voy a poderla o no. ¿Cachai? O sea, la mea responsabilidad que te metiste siendo el weón que soy, pues, ¿cachai? Ujú. ¿Cómo está flight eso? Ser responsable de lo que teníais con el chico atrás, pues. Y como te digo, en un episodio yo voy a la Yungay y siempre era fácil como para entrar a ser amigo de los weones brígidos, pues, ¿cachai? Y me hice amigo del hijo de una de las traficantes brígidas de ahí de la Yungay, ¿cachai? Ujú. Y el loco me hace entrar a la casa. Y de repente yo veo entre uno de los muebles, así una bolsa de pasta base. Y se me ocurrió piteármela, ¿cachai? Viste la Y oportunidad. vi la oportunidad, me la piteo. Había plata en esa bolsa, era mucho, ¿cachai? Y me voy para la casa y me encierro 4 días. Hasta que llegan a la casa a dar jugo, pues, en la Yungay. Y mi pareja en ese entonces, con el Damián en los brazos, me dice, me voy, weón, tenéis la mansa cagada, vos te van a matar. Me pateaban la casa, me quebraban las ventanas, y era una zorra. Eh,
y la vienen a buscar, su prima la viene a buscar y se va con con mi hijo, con Damián, ¿cachai? Y yo estoy con mi amiguito que se quedaba en el segundo piso de mi casa. Mi amiguito en ese entonces, el que tenía yo ahí, era un loco que nunca había consumido. Y él estaba recién empezando, o sea, consumía marihuana. Y estaba recién empezando su empresa. A la edad que él tenía, también de los que ya hay, ¿eh? Y siempre mirando para arriba, siempre mirando para arriba, y siempre con harto problema económico. De hecho, el loco era empaquetador de supermercado de chico, ¿cachai? Entonces, siempre mirando para arriba el Juan, y en ese entonces ya estaba con la idea de querer tener su empresa. Y estampaba polera, ¿cachai? Polilla. Un saludo para Polilla. Todavía lo quiero caleta y a mi amiguito y andamos para todos lados, así que bueno, Polilla se va yendo para la casa, se va yendo y yo ya me había fumado la bolsa entera, ya como una semana entera, ya seguía, estaba comprando, había vendido el microondas que yo tenía en la casa, ¿cachai? Y estaba afuera para cagar con esa caña moral que hoy día describo biológicamente y que los cabros logran entender y que bueno, sin querer le he salvado la vida a un caleta de personas al haberle hecho entender lo que era una caña moral. Entonces estoy afuera así con la media caña moral diciendo puta de todo lo que ha pasado, todo lo que he vivido y toda la weá. De repente pasa Polilla y tenía que irse a trabajar, pues. Y me dice, puta Pablito, mírate cómo estás, weón, y la weá me da tanta pena verte así, pero no me puedo quedarme aquí, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a ver mis responsabilidades. Y yo digo, anda nomás, weón, pero aquí en mi casa está, mátate. No hay ni una weá más que hacer. Se fue tu cabro chico, estáis robándote las weas de la casa, soy el weón más penca del mundo. ¿Qué choro vais a hacer vos? Y al final, más encima, cuando hay choreado para consumir, ¿qué ha de hacer? Yo hacía mi mente culiada, mente. Y se va a Polilla y me meto para dentro de la pieza. Y saco un cable de coaxial, ¿cachai? O sea, yo soy flaco y chico ahora, en ese entonces en pasta era más flaco y más chico, así una cagada, ¿cachai? No pesaba ni No pesaba ni una hueá, ¿cachai? Y agarro el cable del coaxial, lo retiro de la pieza y me voy para el patio. Y lo tiro y lo enrollo en el techo. Hago un nudo que me quedó mal hecho. No fue un nudo que se cerrara así como para pillar a las vacas. Un nudo que se cerró, apenas lo tiré, se cerró arriba, ¿cachai? Entonces no hizo el cierre para que te apriete completo. Entonces yo hago el nudo, lo pongo, me subo arriba de la silla y su pata, le pego la pata a la silla. Por eso el video que hice dice, el que le pega la pata a la silla no soy tú. Yo le pego la pata a la silla, desaparezco, no me acuerdo de nada más. ¿Cachai? Y de repente despierto con 2 pacos al lado mío y con Polilla pegando en el pecho, despierta, conche tu madre, despierta. Una hueá brígida que pasó ahí, que yo siento que prácticamente un exorcismo que viví en ese momento. Los pacos eran grandes, yo chico y flaco, ¿cachai? Entonces yo abro los ojos del haber estado y hago así. ¡Ah! Me levanto así fuerte, ¿cachai? Con un grito culiado de no sé qué. Y el paco culiado me agarraba el pecho y me tiraba, tranquilízate, weón. Y me tiraba al sillón, a una especie de sillón que estaba botado afuera, que era una parte de atrás de una camioneta. Y el loco me tiraba para atrás y me bajaba. Yo caía así. ¡Ah! Y me llevaba al paco completo, loco, ¿cachai? Y me paraba como en ángulo, en una L, ¿cachai? Mis patas. Yo acostaba y levantaba el cuerpo así. 90 grados. 90 grados, ¿cachai? Y el paco me presionaba así. Para, weón, para. Yo me levantaba, y me bajaban. Me acuerdo caleta de esa imagen, ¿cachai? Y Polilla así aterrado. Y de repente miro para el lado. Y estaba mi pareja con el Damián en brazos. El Damián tenía meses, weón. O sea, meses, loco. Ni siquiera eso logró hacer que yo no intentara matar, ¿cachai? Que como loco, weón. Miro, y de repente llega la ambulancia. Me suben arriba de la ambulancia y me voy, ¿cachai? Me había piteado, ¿cómo se llama? Vértebra aquí me tuvieron que poner un cuello por el peso de mi cuerpo. Y me había mantenido ya harto rato. Polilla después me cuenta cómo me encuentra. Igual me encuentra con la lengua afuera, morado por completo y con los ojos blancos. Según Polilla yo estaba muerto, ¿cachai? Y el Polilla lo que hizo fue meterse debajo, me cuenta él, me pone las patas aquí, me levanta y me saca el cordel. Después el doctor nos dijo que yo no me había muerto porque el nudo había quedado mal hecho. Y como se había cerrado aquí arriba y no se había cerrado para apretar por completo, lo que pasó es que el nudo culeado quedó aquí
Y por estos lados, pues, de alguna u otra forma, algo de aire entraba. Y por eso yo no había terminado muriendo. ¿Cachai? Wow. Bueno, Increíble, weón. brígido. Experiencia culiada brígida para ti, para él, para el Paco, hermano, para tu señora, hermano, no, hermano, brígido, hermano, por todo lo implicado, hermano, brígido y qué nutritivo igual, hermano, para la gente que lo va a poder escuchar en este momento, para que no se sienta tan sola, hermano. En Exacto. entender que, ponte tú, con lo que tú decías en tus videos, las cañas morales finalmente son ese desequilibrio hormonal y que no son ustedes los que están cuestionando su vida, sino es esa falta de sustancias, de dopamina, de Exacto. todo que te está como carcomiendo, ¿no? Porque la dopamina está acá abajo, po, ¿cachai? Está muy Ujú. abajo, está en depresión. Y va a depender de cuántos nanogramos de dopamina le hayas metido en la noche. Entre que fumaste pasta, te fumaste un pito, fumaste cigarro, te tomaste un copete. Todo eso generó tanto nanogramo hacia arriba que entre más subiste, más bajaste. Pues, y cuando estáis aquí abajo, tú no sois, po. Y empezáis a ver un paradigma de pensamiento negativo. O sea, para llegar al clímax de la depresión de un personaje que está en depresión, para llegar al clímax de él, 2 años, ¿cachai? En Ujú. 2 años encontráis a un tipo que ni siquiera queréis conversar con el Juan porque está en un paradigma de pensamiento tan negativo, que la vida, esto, todo negativo, porque él está en un clímax de depresión tan alto, pero que consiguió en 2 años, pues, weón. En cambio, este clímax de depresión que tú te lleváis en este caso es fulminante, es rápido. En 2 años llegaste al clímax de lo que el weón lo hizo, ¿cachai? En un proceso. Entonces, por eso es tan potente la idea de querer matarte, pues, ¿cachai? Claro. Y es difícil salir de esa idea. Ahora, con lo que tú dijiste, impactante para ti, impactante para los alrededores, Polilla le dijo a mi expareja, po, este guachuculeado me cagó la vida, ¿cachai? Lo que yo vi, no creo que se me vaya a poder borrar de la cabeza alguna vez. ¿Cuánto tiempo pasaste ahí entre que llegó el polilla y todo, teniendo en cuenta que él se iba a trabajar? ¿Por alguna razón él te contó que se devolvió o simplemente hizo su rutina El normal? loco se devuelve porque cuando estaba en el paradero, se estaba en el paradero esperando la micro, dijo, no, me va a devolver, me va a ver a este weón. Le entró el cargo, viste, que se va yendo y me dice, puta, me encantaría quedarme aquí, pero tengo que... El polilla dejó de lado la responsabilidad de trabajar por devolverse, po. Dijo, no, voy a ir a cuidar a este weón porque está para el pico, está mal, pues, ¿cachai? Voy al último para Sintió el aconsejarlo. llamado. Sintió el llamado y se devuelve y me encuentra atrás en el patio, ¿cachai? ¿Cuánto rato podrá haber sido? No tengo idea cuánto rato podrá haber sido, pero para llegar al paradero, mínimo te gastabais 3 o 4 minutos. Para estar esperando la micro, para devolverte. Claro, cuánto me demoré yo en pensar en ponerla. Entonces, no podría decirte cuánto tiempo estuve ahorrado, cuánto tiempo estuve colgado en esa cuestión. Increíble, hermano, brígido. No sé, era una situación que imagino que no se le da para vivir a nadie, hermano. Y aún así, era algo de ti que quería permanecer vivo. Por eso mismo, hermano, yo te quiero preguntar, después de esto que viene, ¿sentiste desesperanza? ¿Tus familiares también la sintieron? ¿Ya habías estado en centro de rehabilitación? ¿Quisiste estudiar? Eh, ¿Cómo prosigue esta historia? ¿Cómo va? Termino eso, ¿Mm? termina esa y en el mismo hospital donde tuve que estar con esta cuestioncita del cuello, Ujú, me metieron a un grupo, primero pasé por el psiquiátrico, ¿cachai? Y me metieron a un grupo que era mixto, ujú. ¿cachai? Que en el grupo había más droga, o bueno, ¿cachai? Que en cualquier otro lado. De hecho, los cabros salían y seguían fumando. Entonces yo, después de esa weá, hermano, de haber estado una semana, 2 semanas sin consumo, y vuelvo a caer a lo mismo. Porque seguía en el entorno. Sí, pues, todavía estaba en el entorno. Y vuelvo a consumir, loco, y no me y bueno, ni siquiera me acordé de que estaba en eso de ¿cómo se llama? Del consumo, de a punto de haberme matado. Salgo para la calle y me empiezo a portarme más mal de lo que me portaba antes. Y vuelvo a caer al hospital porque al pavo se le ocurrió robarme un auto casi andando, ¿cachai? Mm. Venía el piloto arriba, ¿cachai? Entonces yo me tiré por la ventana y le estoy tratando de quitarle las llaves y nos empezamos a pelear. Y el weón empieza a acelerar, 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 acelerar y mis piernas colgaban la puerta del auto para afuera, pues, ¿cachai? Ujú. Entonces yo le trataba de quitar las llaves, yo con la mitad de cuerpo, pegando codazos, el weón pegándome combos, desesperado, él también venía duro. Él también venía, a él yo me lo... Porque yo estaba en un ruco que estaba en la Yungay
Y cuando veo que llega el auto, venía a comprar weas, pues, ¿cachai? Y lo miré y dije, ah, tiene pura cara el ojo el culeado. Y compró súper asustado. Estaba fácil cogotearlo porque él también andaba fumando pasta, pero andaba en un autito y todo así, un fumador de otro corte, pues, ¿cachai? Ujú. Entonces el loco cuando se va subiendo el auto, hace andar el auto, le va a poner primera y yo me le tiro por la ventana. ¡Pah! Pásame el auto, chuchu, tu madre. Y empiezo a pegarle, nos empezamos a pegar y el weón alcanza a pasar la llave, yo no le alcanzo a pasar la llave, el weón pasa primera, pasa segunda, debe haber ido como a 50 kilómetros por hora, yo con las patas colgando, y de repente estoy viendo, ya era tarde, estoy viendo que vamos llegando casi al 14, ahí en Vicuña Maquena, ¿cachai? Donde está el mall. Había gente esperando la micro, pues, weón, ¿cachai? Eran como a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana. Y yo digo, llego al paradero y me tiro, ¿cachai? Pues bueno, eso era lo que quería. Más encima, más allá está el retén de carabineros. Ujú. Y yo dije, no, era. ¡Pah! Y me suelto, del auto. Una rodada para abajo. Ahí está. Y ahí me quebro el hombro. ¿Fue ahí? Ah, no, ahí tenía esa cicatriz que Y tenía. el hueso, esto. La está ahí. clavícula. Esto es un fierro que va adentro, ¿cachai? Me quebré la clavícula, hermano. Me quebro la clavícula. Me pego la rodada, weón. Me levanto, hermano. Y me vaya a creer que sigo consumiendo, me devuelvo al mismo ruco. Igual al loco le había logrado pitearle la billetera, ¿cachai? Y llego y compro weas, po. La chaqueta estaba toda rota aquí, po, weón, por el porrazo que me pego. Me imagino toda la experiencia que he tenido en delitos, que es como, la llave, o la billetera, o rescatar algo aquí, y en todo ese proceso de pelear y estar enganchado en un auto, hermano. La cagada, hermano, y yo llego al ruco y me quedan mirando y dicen, ya, la baladita, hermano. Y yo le digo, compramos más weá y compro Y con weá. el hombro, Y con el hombro para la cagada, pero yo no lo sentía porque llevaba tanto rato consumiendo que no sentía dolor, Y hermano. la adrenalina. Y la adrenalina y todo, po. Y empiezo a bajarle mono a los cabros ahí para péguense weá, ¿cachai? Siempre como así, esa choreza culiada eso me lo enseñó uno de los cabros con los que siempre anduve, locura de estar preso todavía. Él me decía, hermano, vamos a llegar aquí, los cabros nos van a venir a apurar. Antes que nos apuren, vos le decís, ¿qué guay pasa? Toma, fúmate un pito, no me gusta que estén mirando como los hueones, y donde te ven así, dicen, los cocoteamos, no pasa nada. Lorea Miranda han salvado, Lorea la mochila, estos hueones le ponen, entonces bajan las revoluciones, siempre hacía esa guay. Entonces esa era como un estudio, llegaba igual el ruco, Era la llegada que uno era tenía. llegado, toma hermano, y tenía una guapa, fúmense guay, y así que fue andando atrás, y te miraban como el vivo, pues, ¿cachai? Y que era una más hueón que la concha de su madre uno. Y la chaqueta rota, y un loco me dice, oh hermano, te sacaste la chucha, Lorea la chaqueta como la tení. Y yo mirando, ya era. Pasa una semana más o menos y se me ocurre ir al doctor porque sentía dolores, pues, ¿cachai? Y voy al doctor y el loco me dice, oh, tú estás ahí, tení quebrado aquí el hombro, pues, ¿cachai? Y me mandan, y me ponen unos paños culeados así, y me voy para la casa de mi hermano. Me recibe mi hermano. Puta, a la semana me volví a sacar los paños y volví a salir para la calle, ¿cachai? Y nunca me traté aquí, po. Debo haber estado como 2 años con la clavícula rota. Y como no esta no fue, yo sentía como los dos huesos chocaban. Me tenía que mantener así en algunos momentos del día porque me dolía caleta, ¿cachai? Hasta que un día entré a trabajar en una empresa, no sé si está guapo contarlo, entré a trabajar en una empresa ya tratando de cambiar, hermano, y en la empresa culeada los culeados mandaban yo empiezo a entender lo que estaban haciendo y un amigo tuvo un accidente y lo mandaron a un hospital. ¿A la H, no? No lo mandan, se saltan Lash, ¿cachai? Ya. Se saltan Lash y mandan al loco porque estaban consiguiendo una certificación de Ujú. seguridad, ¿cachai? Entonces, entre más bueno estuvieran en el Lash, menos posibilidades de certificación. Y aparte que les suben las primas económicas a la empresa. Ujú. Entonces los locos tenían una mala Política. mala política y te mandaban al hospital. Y yo caché esa cuestión. Así que en algún momento me hice ¿cómo se llama? El accidentado, sabiendo yo que tenía el problema en la clavícula. Entonces me hago el accidentado y los locos, él llega al segurito y me dice, puta Pablo, ¿te puedo llevarte? ¿Podemos pasar aquí a la clínica antes de...? Ya, yo dije, ya, van a hacer lo mismo que hicieron con mi otro compañero. Y eso era lo que quería yo. Yo era más viejo que la cresta, pues, hermano. Ujú. Llego ahí, yo sabía que esto bueno. Yo voy al Lash, el Lash me van a revisar prescripción y me van a decir, no, eso está quebrado hace rato. Ujú. Pero si voy por particular, al doctor le va a importar una raja. Sí, va a hacer pues una Tani ahí, es como, ¿qué te pasó, mijo? Claro, No, nada más, así. po. En cambio, el de Lash va a querer ir a ver
desde cuándo está esa fractura y si fue esa fractura en el momento y si no es que tenía ahí una fractura antes y que se agravó acá, ¿cachai? Como para poder desligarse del pago, ¿cachai? Ujú. Entonces yo tenía clarísima esa figura. No era necesario ponerse a estudiarlo para entenderlo, ¿cachai? Entonces yo llego a la clínica, a una cuestión que está ahí en Gran Avenida, y me atiende una abuelita más encima, mejor para mí, y me saca una radiografía y me dice, oiga, usted tiene el hombro quebrado, y yo en mi mente, ya la mansa, la mea novedad, weón, si lo tengo terrible claro. Pero me saca la radiografía y me manda la primera licencia, 30 días. Y yo salgo para afuera y está el segurito esperándome, po. Y manipulador el weón, po. Me hago como el para la cagada así, llorando incluso. Culeado, estoy quebrado, hermano, weón, llevo terrible poco tiempo en esta empresa, culeado, más encima, ¿cachai? Ujú. Más encima, otra cosa que, ay, no sé si decirlo, pero al final, para poder maquinear, esa weá que te dicen, no, hermano, yo no puedo encontrar pega porque tengo antecedentes, es porque vos no querés buscar pega, no, porque los antecedentes son súper fáciles de maquillar, ¿cachai? Los maquilláis. A partir de eso, después yo traté varias veces de buscar pega, yo buscaba pega y entraba con los documentos maquillados, ¿cachai? Nadie se hacía la pregunta, nadie cuestionaba lo que le entregabais Llegáis como con la papel. web impresa. Llegabais con la web impresa, con un papel, no llegabais con el certificado, el original, Ujú. porque se te quedáis con vos. No, yo llevaba con la fotocopia. Ya, la fotocopia, ponele números, ponele fecha, todos los años hice ese mismo cambio. Entonces yo estoy yo le digo, puta, llevo terrible poco aquí, weón, tengo familia y más encima tengo el brazo quebrado, vámonos para la le digo yo, sabiendo lo que iba a pasar, pues vámonos para la para que me puedan tratar más allá, tengo el brazo quebrado. Y el loco me dice, no, tranquilo hermano, si nosotros nos vamos a hacer cargo de todo, weón, tranquilo, no te vamos a dejarte solo. Y yo así, ahí se lo hice. Dejé pasar 3 meses, obviamente mi brazo no se iba a pegar por la voluntad de llegar al doctor, pues si llevaba como 2 años con el brazo malo. Entonces empiezo a llegar al doctor, llega todos los meses a mi control. Y el doctor me sacaba la radiografía y me dice, uy, qué raro, no se le arregla el hueso, ¿cachai? Llego a la tercera sesión y me dice, ¿sabes qué, Pablo? Creo que tus huesos, hay problemas dentro tuyo que no dejaron que tus huesos se juntaran, porque claro, el caballero nunca estaba sacando la prescripción, po. O sea, hay cosas que no se juntaron entre tú y no vamos a poder hacer funcionar esto. Y el cabro me dice, vamos a tener que operarte. Y yo le digo al doctor, a operarme, le cuento una cosa, y el doctor me dice, ¿qué cosa? Y yo le digo, ¿sabe que esto a mí me pasó en la pega? Y el doctor se para así, dice, no, ¿cómo dejaste que eso ocurriera, weón? Yo lo voy a poner aquí en observación. Anda a tu empresa inmediatamente, diles que tienen que llevarte al ASH porque lo que están haciendo está mal y todo el asunto. Allá en la ASH te van a operar, aquí te va a salir terrible caro, no dejes que esta cuestión pase y todo el asunto. Era la respuesta que yo quería. Llego a la empresa y les digo, ¿saben qué? Me voy a tener que ir a la ASH porque esta cuestión necesita operación. Y así unas pepas todos, pues ya habían pasado 3 meses, pues ya legalmente lo iban a hacer. Y era una empresa grande, pues, 1000 y tantos trabajadores. Después de hecho quebraron, eran los dueños del proyecto de Chilectra, porque Chilectra era una empresa, pero a ellos les pasaban a arreglar las cosas. Entonces eran como 1000 trabajadores alrededor de todo Chile, eran la misma empresa, pues, weón. Ujú. Y me dicen, no, estáis loco, no te preocupes, weón, nosotros si te dijimos siempre que vamos a estar contigo, loco. Elige una clínica. La Vespucio. Solito en el 12º piso, con televisión, con toda la weá. Se gastaron como 5 millones de pesos en mí. Y me operé. Porque de otra forma no hubiese podido. ¿Cachai? O sea, dentro de toda mi adicción y dentro de la astucia culiá que te va generándote El sobrevivir en la el calle. sobrevivir, me hacía esto esta weá. Sin embargo, sinvergüenza sí, terrible sinvergüenza. Pero también ellos también eran sinvergüenza porque Sí, estaban pues, en la misma como que en forma. el fondo igual fuiste agente de karma de lo mal que estaban haciendo las cosas él también. Exactamente, ¿Cachai? exactamente. Aprendiste un poquito a ser manipulador igual, pues, ¿no? Es que si hay algo que tiene un adicto, y esto lo entendí mucho más ahora con que estoy participando con la gente de Alcohólicos Anónimos,
el adicto genera adentro de él un triángulo: mentira, manipulación y victimización. Y yo vi la victimización, claro, pues, acuérdate de tu mamá, lo que hacía, vos te volabas ahí porque se te había muerto tu mamá, vos maricón, ¿cachai? Ahí estaba la victimización. La manipulación en todo esto que estamos hablando. Y la mentira en todo lo que tenía que usar para drogarme, ¿cachai? No, si no estoy en esto, no, si no negar y toda esta cuestión. Entonces llega un cabro a mis sesiones y yo les digo, el adicto lo peor que es mentiroso, víctima y manipulador. Quedan así, no pasa nada, yo nunca he sido mentiroso. Y yo les digo, ya, pues, tráeme a tu pareja para que conversemos sobre esto. No, es que yo quiero tratarme solo. Ya está tu primera mentira, pues. Y ahí los locos empiezan a decir, ¿cuántas veces no le dijiste a tu señora que está en un lugar y está en otro para poder estar consumiendo droga? Mentiroso eres, po. Y manipulador eres, po. Y te haces la víctima porque cuando te pilló tu señora, ¿qué le dijiste a tu señora? Y llegan, no, por favor, discúlpame, es que sabes que lo que pasa es que me ha ido tan mal en la pega, no sé, te haces la víctima en ese momento. Wow. Entonces ahí tenés la victimización, la manipulación y la mentira. Si no sabía abrirte a eso, loco, si no soy capaz de aceptar esa weá, adicto para toda la vida a mi perro. Pues si por eso yo estos primeros centros de rehabilitación, ¿cachai? Porque yo pasé por varios centros de rehabilitación, me estoy saltando varios en el hospital ya era otro centro de rehabilitación, ¿cachai? Después tuve unos conductuales. Pero nunca me saqué la manipulación, ni la victimización, ni la mentira, porque nunca nadie me habló sobre esos temas. No erais consciente que existían esos patrones. Pues, si de hecho tú venías ya justificándote por la muerte de tu madre y más encima validada por lo que decía tu viejo en la depresión. Exacto. Qué brígido, hermano. Imagino que todo esto te hizo perderte de muchas cosas, muchas fechas. No sé, pues sin ir más lejos ahora, fin de año, Navidad, Año Nuevo. Te perdiste harta cosa, imagino, perdido, ¿no? Terrible. ¿Y te acordás cuando te dije que mi mamá me había muerto entre medio de diciembre? Hubo un momento en que mi expareja me dice, puta que te ponís pesado, weón, cuando viene la Navidad y el Año Nuevo. Yo con ella tuve casi 20 años de relación, o sea, caleta. O sea, me pudo ver varias veces para Año Nuevo y para decir, bueno, yo me iba a tirarme a la cama así, amurrado, enojado, no me gustaban las Navidades, odiaba los Años Nuevos, ¿cachai? Caleta de años odiando la Navidad y nunca me había percatado de que justo cuando llegaba Año Nuevo y Navidad yo me ponía hueón, ¿cachai? Pero muy hueón. Y dentro de esas veces eran los momentos en los que más me mandaba Condoro, ¿cachai? Me desaparecía de la casa, venía la Navidad y 2 días antes de Navidad me empezaba a lanzarme. No llegaba Navidad. Pasaban días sin llegar a la casa, ¿cachai? Me perdía los Años Nuevos. Hasta que mi expareja empieza ya a... Puta, el guacho culado. Entonces ya llegaba Navidad y si yo me mandaba un Condoro, ya o fuiste. Y me quedaba solo en la casa, solo pasando Navidades. Años Nuevos, hermano, donde las 12 de la noche yo acostado mirando hacia el techo para arriba. Mirando el techo así diciendo, puta la weá, loco, otro Año Nuevo más. Así, hermano, de haber sido fácilmente unos 10 años de Año Nuevos y de Navidades que me los perdí, que no pude estar con mi familia. Porque me había mandado Condoros antes, ¿cachai? Y que ahí solo así mirando el techo con luz apagada, escuchando afuera, ¡Feliz Año Nuevo! Todos celebrando, dándose abrazos y yo mirando el techo. Recuerdo que antes de todo esto yo tenía un amiguito con el que éramos bien discriminados también, ¿cachai? Hubo un tiempo en el que yo participé en la iglesia católica, ¿cachai? Participábamos porque había chiquillas adentro más que nada, porque ese era nuestro... Nosotros ya con este cabro robábamos bicicletas de repente, ¿cachai? Consumíamos droga y participábamos en la iglesia católica. Pero la gente, o los cabros que están ahí, nos discriminaban porque sabían quién éramos. No éramos invitados a las fiestas, ¿cachai? Y una de las Navidades la pasamos, no, un Año Nuevo, la pasamos los dos en una plaza, solo, porque nadie nos había querido invitar a sus fiestas en sus casas, y había fiestas en todos lados. Y los dos sentados en una plaza así, fumando marciano, y sonaba la ambulancia, ya en ese tiempo ya andábamos atrapados, sonaban los pacos, pero no sé, pues bueno, en Vicuña Maquena, nosotros estábamos en Santa Raquel, y dice, chau, los pacos, chau, los pacos.
¿cachai? Porque estábamos terrible atrapados, pues, weón, viviendo unas navidades y unos años nuevos de la perra, hermano. Caleta de años nuevos que no tuve en mi familia. Caleta de años nuevos los que yo viví solo, pasé solo el episodio. Caleta de años de navidades en las que estuve, ¿cómo se llama? Solo también. Y me pitié más de alguna navidad encerradito, pues, ¿cachai? Entonces, porque después yo tuve algunas... Nunca estuve preso por muchos años, ¿cachai? Siempre estuve... Diosito fue súper gentil conmigo, siempre me dio la mano para poder salir a los 2 meses, 3 meses, ¿cachai? No fueron procesos muy extensos. Claro, eran varios, pero no tan extensos. Exactamente. Y ya para la casa, o sea, ya puta, una Navidad culia encerrada por haber estado detenido, otra Navidad culia perdida por haber estado en centros de rehabilitación, ¿cachai? Donde tenías que esperar a que al otro día te vinieran a visitar. Y ahí llegaba mi pareja, ya con el Damián y la Isidora juntos. Imagino que te perdiste el nacimiento de tu hijo alguno. Sí, pues. Para el nacimiento de mi hermana, pues, para el nacimiento de la Isidora, mi segunda hija, yo estaba completamente drogado y alcoholizado, ¿cachai? Esperando afuera. Tanto así que me fui. Mi señora pariendo adentro, y se supone que yo iba a entrar al parto, me salieron a buscar, no estaba. Porque estaba alcoholizado y se me habían acabado los monos, así que me fui a comprar web. Y cuando me fui a comprar web me quedé en el lugar donde estaba comprando las cuestiones con los cabros. No llegué hasta como los 2 días después. Para el nacimiento de mi hijo Damián también me estuve perdido por droga. También estuve perdido, no viví el... Polilla estuvo y yo no estuve. ¿Cachai? ¿No? Yo llegué como a los 2 días después. Wow, hermano, increíble cómo vamos hilando esta historia, cómo los contextos tienen significado. O sea que para ti el fin de año en rigor en un principio no significaba mucho, ¿cachai? De hecho evocaba muchos malos recuerdos también, pues, y eso que tú mencionáis del dicho particular, puta que te ponías weón en las fiestas, es algo, no sé si muy chileno, pero sí que ocurre mucho en este país, como esas presiones sociales, como que justo en estos momentos donde tiene que haber más armonía, que último día no se enoja, sí se enoja la gente, pues bueno, si pasa, weón, cada uno está en su lucha interna, en su guerra. Bueno, ya está en mi historia, hermano, ¿cachai? Pero yo hoy día escucho caleta de locos, pues, ¿cachai? O sea, y cuando escuchéis la historia del que es adicto hoy día, pero que vivió con papás adictos, y que decía, weón, yo no esperaba que no viniera Navidad ni Año Nuevo porque mi papá se curaba y dejaba la cagada, le pegaba a mi mamá, le pegaba a mi hermana. O sea, para mí, ojalá no existieran ni Año Nuevo ni Navidades porque mi papá era un brígido cuando pasaba eso. O mi mamá hacía los medios escándalos, ¿cachai? Todos desde algún punto de vista tienen peos aquí en Navidad y Año Nuevo, hermano, ¿cachai? Porque son momentos, como tú decís, socialmente están muy, a pesar de ser Navidad y Año Nuevo, bueno, que son fechas que están muy inscritas en el alcoholismo y en la drogadicción. O sea, que hay un adicto rehabilitado. Siempre le digo a los cabros, viene Año Nuevo, ¿qué hay que hacer para Año Nuevo? Vos, adicto y rehabilitado, ni el champañazo, culeo, ¿cachai? O sea, dai el abrazo y ojalá anda a acostarte, hermano. Porque estáis recién entrando en este proceso de querer cambiar y justo se te ocurrió cambiar cerca de la fecha de Año Nuevo. Y cuando te ponías a pensar en eso, empecé a decir, ya, pero es que en septiembre está el 18 de septiembre. ¿Qué hace un borracho para el 18 de septiembre? ¿Qué hace un borracho que quiere recuperarse para el 18 de septiembre? Y por eso esta cuestión es biopsicosocial, po. Porque en el último de los tramos está lo social, po. ¿Cachai? Que al final es el que te termina llamando, po, ¿cachai? Porque a lo mejor yo quiero controlarme, ya logré lo biológico, lo saqué, ya saqué lo psicológico, sin embargo viene lo social y estoy mirando la tele y están todos pasando la bacana en la disco, tomándote una chela y ahí más encima te sale un comercial sobre pisco, un comercial sobre esto. Entonces ya aparece el último de los factores, que es la sociedad contra ti. Y eso también lo empecé a entender con Alcohólicos Anónimos. Que Alcohólicos Anónimos dice... Nosotros somos los más antisistemas que existen en todos lados, ¿cachai? Porque cuando tú vas a un grupo de alcohólicos anónimos, lo que estáis escuchando son yo, Pablo, tú, Ficha, el tanto, él, ¿cachai?
Pero cuando tú salís de ese lugar y llegáis a donde la vecina, llega una vecina y te dice, ay, ¿sabías tú que el Felipe se está cagándose a la Muriel? Sí. No conversa de ella, conversa de los alrededores, ¿cachai? No se conversa desde adentro, se conversa desde afuera. Entonces Alcohólicos Anónimos dice, nosotros somos los más antisistemas que existen porque nosotros nuestra mantención está en mantenernos conversando sobre nosotros, no sobre los demás, ¿cachai? Y el mundo entero hoy día se pasa conversando sobre los demás, muy pocos hablan sobre sus propios problemas. Desplaza tus problemas. Si el Felipe se está cagándose a la Muriel, yo te preguntaría, ya, ¿y tú cómo estás como pareja? No, eso no te lo va a contártelo nada, es más importante la Muriel y el Felipe, ¿cachai? Y empecé a entender que socialmente, incluso hasta para eso somos pencas. O sea, ojalá te salgáis de ese lugar, ¿cachai? Yo conversaba con una de las ¿cómo se llama? Una madrina, 9 años de abstinencia, ¿cachai? Caleta, una loca sequísima, mucho más de lo que pueden creer que uno es uno con respecto a esto. Se la sabe todas con respecto al alcoholismo. Y siempre anda con una sonrisa en su cara. Y yo le digo, oye, ¿cómo lográis mantenerte así tan contenta siempre? Pues no hay vez que no te veas así. Me dice que sé que yo pertenezco a los grupos de Alcohólicos Anónimos, pero pertenezco como tal. Yo voy 2 veces a la semana a mantenerme, a mi mantención durante 9 años, ¿cachai? Voy a escuchar tribuna, hago mi tribuna, pero no vamos a conversar del Felipe y la Muriel. No hacemos vida social en ese lugar. Lo que hacemos nosotros es mantenernos. Y hoy día eso es lo que me mantiene contenta y es lo que me mantiene alejado. Cuando tú vas a la iglesia evangélica, que yo no tengo religión, pero la iglesia evangélica ha sanado a muchos más que la ciencia incluso también. Po. ¿Y sabéis por qué? Porque cuando termina el método del centro de rehabilitación evangélico, luego los locos te colocan en las, ¿cómo se llama? En el mismo culto, po, ¿cachai? Entonces terminaste el método y ¿cuál es tu mantención? Ir a la iglesia 2 veces a la semana, po, ¿cachai? Entonces nunca vayas a soltar el proceso en el que estáis, po, porque se te hace que tenía una mantención. En cambio, cuando estáis con el psicólogo, y a lo mejor yo hago algo en ti y sí logro cambiarte, po. Pero después de eso viene la mantención tuya, po, porque por eso vienen las recaídas, por donde no me mantengo. Po. ¿Y por qué no me mantengo? Porque al psicólogo le tengo que pagarle, po. Entonces ya me veo bien, me voy y ojalá que termine luego el proceso y sale caro la weá. Po. Entonces después yo dejo de escuchar lo que debería estar escuchando y me pongo a escuchar lo que se escucha afuera en la sociedad. Po. Y ahí, absorbido nuevamente. No cambiaste el entorno. Exactamente. Es difícil. No cambié el entorno, vuelven todas estas presiones, toda esta contaminación que hay en el ambiente y uno... No sé si la palabra es no ser fuerte, pero claro que termina como afectando, ¿cachai? Porque eres tú contra el mundo en el fondo. Sí, po. O sea, imagínate, te rehabilitáis encerrado en una casa, internado 1 año y tanto, y luego tenés que volver después que te rehabilitaste, ¿qué va a pasar? Tenés que volver a tu contexto, pues, a la misma población, al frente del mismo traficante, con los mismos cabros fumando hueá abajo. Si no haces algo para tener la mantención de eso, volví a lo mismo, pues, hueá. Claro, me imagino ahí donde, no sé, pues, estás ahí con tu familia y para ti estar con tu familia significaba probablemente haber estado dopado, pues, estar bajo el efecto de algo, pues, hermano. Entonces, imagino. ¿Y cuántos familiares también consumen, pues, ¿cachai? Y que llega el año nuevo y son los mismos buenos que, hermanito, ando trayendo el tabaco que vas a primo. Y bueno, están clarísimos que vos estás en un centro de rehabilitación y te lo pasan igual. O sea, el antepasado, a mí se recayeron 7 personajes para el año nuevo. Y el más significativo de todo fue, la mamita está, el papá están locos, llega año nuevo, tiran el champañazo, y la mamita le sirve champaña al guan que estaba en un centro de rehabilitación y lo dejaron ir ese día. Está tomándose la cuestión. Como el papá vio que la mamá, como era año nuevo, primero, ese año nuevo pareciera ser que no hay problema con nada, ni siquiera con el que vos fueras adicto. Entonces ya la mamá le da champañazo, el cabro se toma el champañazo y el papá, como ve que la mamá le había dado champaña, se sintió en el derecho de decirle, oye, tómate una piscolita si no pasa nada. Y como la gente cree que tu problema es la pasta o tu problema es la falopa,
porque es es lo más evidente y lo menos normalizado, el copete no está. Pues. El hueón se tomó 2 piscolas, se curó, se arrancó una semana entera perdida. Y después tenía ahí a la mamá llorando raja y puta más hueona, yo que se arrancó, yo fui la primera que le dio alcohol y bla, 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 bla. Y después toma ahí al papá y yo más encima le doy... Es que su problema no es el copete, pues, te decía el papá. Pues. Tú es como cerrado en su mente, pues, cuando lo tomé a él. Pues. Pero si el problema de él no es tomar, si el problema de este weón es que fuma pasta, el problema de este weón es que después jala. No, pues mijo, no es eso, si es un complemento de cosas, pues, ¿cachai? Uno es lo otro y lo otro es... Claro, cuando estás de duro te dan ganas de bajarla tomando alguna cosita, pues. Entonces si tomáis algo como que automáticamente uno empieza a sentir esa necesidad de como falta algo. Pues, Y lo más básico de todo, yo por ejemplo, soy obeso, obeso, me pongo a ver tele, cuando me pongo a ver tele digo, oh, estaría bueno comerse algo, y cuando me pongo a comer algo digo, oh, estaría bueno ver tele. Finalmente los dos son consumos, po, y son nanogramos de dopamina para mí, po, y se asocian tanto que después sácalos. Po. Entonces, viene un loco que se fuma pito y ve TikTok. Después cuando vea TikTok va a querer fumar pito, po, porque el inconsciente le está diciendo, oye, ya, pues si vos dame más, pues si hace la asociación directa que hace que yo tenga una explosión de consumo. ¿Por qué creéis que pues, no sé, el cocainómano se pega un saque, se fuma un cigarro? Te lo explico mejor de esta forma. Cuando el loco se está pegándose un saque, la cabeza le va a decirle, oye, como que falta algo. En su experiencia el loco se va a seguir pegándose más saco. Esto es el paquete de dopamina de Corbett. ¿Ok? Es la sumatoria de todas las dopaminas. Entonces el loco se está pegando un saque y la cabeza le dice, oye, como que falta algo. Y el loco en su ignorancia va a comprar más falopa y se va a seguir pegando saque. Pero va a seguir sintiendo la sensación de que algo le falta. Los nanogramos de dopamina que están por la falopa ya están. ¿Cachai? No vaya a adquirir más que lo que tenía. El loco se le ocurrió decir, es como fumarme un cigarro. Se fumó un cigarro después de pegarse el saque y por primera vez va a sentir una baja de ansiedad de aquello de, oye, trae algo, trae algo, trae algo. Porque mi neurotransmisor en estos momentos está siendo pateado por dos consumos a la vez, ¿cachai? Entonces tu cabeza, como esto es tolerancia, te va a decir, oye, como que falta algo nuevamente. ¿Eh? Y tú ya estás en el proceso y vas a decir, ya, me pego un saque, me fumo un cigarro y ahora me voy a tomar un copete. Segunda vez, por tercera vez siento la baja de ansiedad porque mi neurotransmisor de la dopamina ahora está siendo pateado por 3. Entonces tengo 3000 nanogramas de dopamina, 1000 nanogramos por cada uno. Ahora el número es solo un número para cuantificar y hacerlo más fácil de ejemplificar, ¿cachai? Después voy a tu cabeza y te decir, todavía como que falta algo. Y Juanito, no sé, lo que haya pensado en su cabeza o lo escuchó por ahí, es que pornografía. Y agrega la pornografía y luego vuelve a sentir la sensación de baja. Y luego le agregamos masturbación porque ya estamos en ese camino. Y vuelve a sentir la sensación de baja. En algún momento todo esto te va a decir, oye, igual falta algo, porque la dopamina siempre te va a pedir, pues ya va a empezar a contratar prostitutas, pues, bueno. Y ahí vais a tener 6000 nanogramos de dopamina, ¿cachai? Y ese es el registro más alto que hay llegado después. Y eso queda inscrito en tu cabeza como la mejor partida de Candy Crush, como la mejor partida de PlayStation que te hayan mandado. Un crédito que no va a salir de ahí, que quedó registrado. Entonces cuando vos vayas a darle el puro copete, tu cerebro está diciendo, ya, pues ¿qué pasa con los otros 6000? ¿Qué pasa con los otros 5000? Y el weón lo que va a hacer es influenciar de tal forma de que tú te sugestiones para consumir. Juanito, por poner un ejemplo, Juanito dejó todas estas cosas de lado. Dijo, no pasa nada. Y se quedó con el cigarro. Y Juanito hace cualquier rato que no jalaba. Y se está fumándose un cigarro. El humo del cigarro, el olor del humo del cigarro va a hacerle sentir la sensación de bajar falopa. Porque es mi inconsciente saboteador generando lo que sea para sugestionarte, incluyendo fantasías como bajar falopa a partir del puro olor de cigarro. Y esto no es una fantasía que dice, pregúntasela a cualquier weón que haya, y todos te dicen, oh, con razón. Sí, pues weón, porque están tan asociados. Juanito asoció estas cuestiones y como sexualizó la droga con las prostitutas, cuando salga para la calle, vaya pasando el género que le provoca erotismo, Juanito, antes de verse teniendo sexo con esa persona, Juanito se va a presentarse en su cabeza la idea de pegarse un saque. Y después el sexo, porque están completamente asociados uno con lo otro. Si Juanito se empieza a masturbar en la semana, dejó todas las cuestiones de lado. Pero Juanito se empezó a masturbar el lunes, luego el martes, luego el miércoles. Y el jueves se masturbó compulsivamente como por 4 veces en el día. El viernes lo tengo volado nuevamente,
porque retomó complementos de consumo por otros lados. Entonces, como no entendemos este paquete dopamínico, que es la sumatoria de todos tus consumos cuando consumes, tú seguís pensando que tu problema es la falopa, tu problema es la pasta, porque esa es la que te manda para la calle y no te deja estar encerrado. Pero vos no partiste por ahí, vos partiste masturbándote en la semana. O no partiste por ahí, vos partiste tomándote un copete antes. ¿Cachai? Claro. Y ahí es donde hace mucho sentido lo que tú decías sobre esta experiencia de Año Nuevo, de que la persona le dieron como, tómate algo, pum, pum. Y ahí pum, fue a buscar todos esos nanogramos que le faltaron. Todos los complementos que le faltaban. Wow. Y es algo, me imagino que uno está muy expuesto ahora a fin de año, ahora que es Navidad, Año Nuevo. No sé tú qué le podrías decir a la gente, hermano, ahora que, porque este capítulo justo va a salir un día antes de Navidad o una época navideña. Mira, yo lo que te puedo decir es que, hermano, si vos tenés una adicción y estáis entendiendo esto de los complementos de consumo, no te dejes pasar más weas, ¿cachai? Va a llegar Navidad, va a llegar Año Nuevo y las propuestas son todas estas propuestas. Si vos te dejaste llevar, acuérdate que tu inconsciente saboteador lo que va a conseguir es llevarte a la otra vuelta de lo que está esperando. Entonces, el inconsciente cuando te vea curado, y entre el inconsciente y el diablo que mete la cola, cuando te vea raja curado, te va a ponerte un loco sentado que probablemente ni conocí, se va a pegar un saque y te va a decirte, compañero, ¿querés pegarte algo? Y vos, como estáis curado, no vais a saber reaccionar a eso y vais a terminar pegándotelo igual y vais a echar a perder toda la Navidad y todos los años nuevos como lo habéis hecho antes. Wow. Bueno, ahí por lo menos ya tienen la consecuencia de ese posible escenario, así que qué bueno tener por lo menos esta voz de alerta que a quien no le ha hecho falta en alguna ocasión en distintos contextos, pero siempre es bueno tener por lo menos el conocimiento de la posible consecuencia, hermano. Así que ha sido una conversación súper profunda, Pablito, y lo agradezco porque para las personas que te conocieron en el capítulo de Fichita TV y te han seguido ahora en Psicología Callejera, aquí de verdad que tienen como un capítulo especial como para saldar todas esas dudas, esas grietitas que de repente quisieron saber sobre ti, hermano, y sobre todo a ti felicitarte, hermano, por desnudarte, atrever a contarte esto, porque en el fondo esto es para la gente, hermano, esto no es para YouTube, esto no es para tener más seguidores, es para poder ayudar a tanta gente, hermano, que hoy tiene caleta de problemas, hermano, y no tiene con quién sentirse escuchada, porque claro, se sienten juzgadas con el psicólogo porque no lo ha vivido, porque su familia no lo comprende, porque apelan más a lo valórico, que yo nunca te enseñé eso, hermano, así que felicitarte, hermano, por atreverte, hermano, y también porque hasta una semana te titulaste, hermano, y ahora sí que tenía el voucher. Yo sé que es un mero protocolo, hermano, pero lamentablemente para los países y las instituciones requieren este proceso para validarte, así que ahora nadie te puede mirar por sobre el hombro, hermano. Tal cual, hoy día ya me hice psicólogo, ya tengo el certificado, ya nadie me puede tirar el hate, ay, ese weón no es psicólogo, hasta las compañeras que tenía iba al otro lado que me andaban tirándome la pelada y ahora se lo comieron todo. Otra cosa que le quiero decir, porque tengo unas compañeritas que son muy bacanes de la universidad y que me dicen, weón, cuenta esto, vos tenés 44 años, 4 hijos, trabajaste y estudiaste y lograste sacar la carrera de psicología. Eso quiere decir que cualquier weón puede, cualquier personaje que puede, a la edad que queráis, con los cabros chicos que tengáis, con el proceso que haya existido a tu alrededor, vos lo único que tenéis que hacer es, ponele. Eso. Bueno, sí, ¿no? Siempre se puede, con las dificultades propias de cada uno. Obviamente algunos se pueden rendir, pueden volver, pero de que se puede, se puede. El tema está en que tienen que entender que cada uno a su tiempo y a su ritmo, hermano. Exacto, y eso es importante. Ojo, todo a su tiempo. Eso no lo manejáis tú, eso es de Dios, no es tuyo. Tú preocúpate de hacer lo mejor que podáis tú acá adentro, ¿cachai? Pero lo que pase afuera no tiene que ver contigo, tiene que ver con el destino. Eso es muy de estoicos. Un estoico no si va atrasado para la pega, el estoico no se va a preguntarte, oye, tomo la micro, tomo el metro, porque él tiene clarísimo que la micro puede fallar como puede fallar el metro, ¿cachai? Ya voy atrasado, ya lo único que hago es intentar llegar nomás, pues, ¿cachai? Porque está acá adentro, lo único que puedo manejar, no puedo manejar nada de lo que está afuera. Es verdad, hermano. Qué bueno entender todo eso, hermano, para poder poner la pelota al piso, hermano, y
y solo concentrarse en lo que merece la atención, hermano. Bacán, Pablito, ha sido pedazo de conversación, hermano. Qué lindo tener este capítulo de cierre de año, hermano, para que la gente realmente pueda sentirse acompañada, hermano. Y ya quiero saber que a la gente le ayudó esto, porque más que el reconocimiento de que digan bacán, cabros, lo que hacen, a mí lo que me produce por lo menos verdaderamente felicidad es que digan, hermano, qué brígido que ahora soy consciente de esto, o qué brígido que alguien me entienda, que no estoy tan solo en esta vaina. Yo lo que hago contando mi historia es tratar de que tú también entendáis lo tuyo, po. A mí no me interesa que me vengáis a contar los terrenos que tení, las casas que tení, el auto que tenía. A mí me interesa que me contí las cagadas que te has mandado a través de tu consumo. Por eso yo te estoy contándote esto, ¿cachai? Bota ese ego, hermano, y empieza a mirar y empieza a darte cuenta. Ay, sí, igual he sido, no saco a mi cabro chico a la plaza, porque estoy en consumo, le niego sacarlo porque quiero ir a comprar weas, me porto mal con mi pareja, me la estoy cagando a partir del consumo, tengo problemas en el trabajo, miento por aquí, soy la víctima por allá, manipulo por acá. Eso es lo que tenéis que contar cuando estáis en adicción. Todo lo demás es un ego es lo que más encima te mantiene consumiendo. Antes de retirarme, me encantaría agradecerle a todos los personajes que han pasado por aquí y que nos han dado la mano. El Pablo Chile, el Autigir, el Jonás Sánchez, el Franco 65, el No Hablé Así, el profesor Mauricio, el Claudio Flores, todas las personas que pasaron por aquí. Muchas gracias por habernos dado la mano. Y el próximo año, un mejor. Que sea mejor año. Un mejor capítulo que esto. Gracias. Qué lindo, hermano. Esto es Psicología Callejera. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por su atención y también pues lo esperamos para el próximo año. Nos vamos el 2026. ¡Woohoo!